Bienvenidas amigas y amigos a un nuevo capítulo de 10 fotos, 10 historias. Soy Paulo Olivier, fundador de paisajeintimos.com y seguimos avanzando y compartiendo con ustedes este cuarto ciclo de entrevistas a fotógrafos de naturaleza o vinculados con la naturaleza, con distintas áreas de la naturaleza. Seguimos conociendo miradas de distintas partes del mundo. Hemos pasado por España, hemos pasado por México, hemos pasado por Argentina y por supuesto algún país se me queda, pero también por Chile, que es el país donde nace un poco este proyecto. Y es justamente en Chile donde vamos a conocer ahora una nueva mirada a través de un fotógrafo que está, primero somos colegas, aparte es periodista igual que yo, tiene un vínculo mucho con el tema de la biología, con la conservación, en fin, hay varias cositas ahí que vamos a ir conversando juntos. Así que no me alargo mucho más y le doy la bienvenida a Cristian Campos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mucho gusto, gusto saludarte, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por recibirnos, Cristian, y bueno, compartirnos un poquitito del trabajo que desarrollas. Encantado, pues. Bueno, en realidad cristiana, Ah, Cristian, perdón. cristiana. Me parece perfecta la corrección, sobre todo si estamos hablando de periodista a periodista, me parece perfecto. No, pero está muy bien. La mitad de la gente me dice cristiana, así que está todo bien, pero cristiano es mi nombre, Vale, así que vale. todo bien. Bueno, Cristian, yo parto siempre estos capítulos con dos preguntas. La primera de ellas es una invitación a que nos cuentes quién es Cristian Campos, fotógrafo. Cristian, perdón, Campos, fotógrafo. ¿Cuántos años lleva haciendo fotografía? ¿Qué tipo de fotografía realiza? Para que te conozcamos un poco mejor. A ver, foto llevo hartos años, la verdad. Yo creo que de manera seria, así como dedicada, muy concentrado, como 7, 8 años. Pero empecé a hacer fotos, yo creo que a principios del 2000 más o menos, en esa época. Lo que pasa es que, como bien tú dijiste, yo soy periodista y yo tuve un paso por los medios tradicionales. Trabajé en el diario La Tercera 9 años, mucho tiempo. Y fue en ese paso por el diario La Tercera que pude conocer a muchos fotógrafos, a reporteros gráficos, donde yo ahí empecé a desarrollar como esa inquietud por el tema de la fotografía en general. Obviamente era una mirada totalmente distinta a la fotografía de naturaleza, Ujú. a ese tipo de fotografía, una fotografía mucho más periodística, pero ahí tuve la opción de conocer a fotógrafos muy importantes y de alguna manera también conocer de la boca de ellos respecto a cómo era el oficio, cómo se trabajaba, etcétera. Ahí me empecé a enamorar de eso. Estoy hablando de una época en la que el periodista iba a hacer las notas con el fotógrafo, entonces siempre se Sí. generaba como una relación súper cercana entre fotógrafo y periodista, entonces de repente te mandaban a viajar a alguna parte, a donde sea, a alguna parte del mundo o dentro de Chile, y tú ibas con tu fotógrafo, entonces Ujú. había mucho espacio para conversar, y de foto, qué mejor. Así que yo empecé a interesarme por la fotografía más o menos en esa época, y había obviamente estudiado en la universidad algo de foto, etcétera, pero en esa época, ya a principios del 2000, en el diario La Tercera me empecé a interesar, y estando en el diario La Tercera decidí entrar a estudiar fotografía, y estudié fotografía en la Católica, estudié fotografía y estética, y después de ese paso estudiando formalmente fotografía, cuando terminé, eh, decidí dedicarme formalmente a la fotografía cuando encontré más o menos cuál era mi nicho, porque al principio uno cuando toma fotos hace fotos de todo, Sí, desde claro. street hasta foto de moda, a todo uno le sirve al principio. Obviamente la foto, ser reportero gráfico y hacer foto noticiosa era lo que a mí me movía en un principio, después hacer fotos de cultura, fotos de conciertos, etcétera, hasta que me involucré en la divulgación científica. Empecé a trabajar también como director de programas de televisión y de documentales relacionados con divulgación científica. Y ahí empecé a desarrollar esa beta que tiene que ver con una fotografía de naturaleza, pero que yo defino más que nada como fotografía científica. Y Vale. ha sido un trabajo que ha ido caminando paralelamente a la realización de programas de televisión y documentales y otros proyectos más asociados a la divulgación científica. Yo he desarrollado mi carrera de fotógrafo en esa línea. Eso es grandes Vale. rasgos. Perfecto, y vamos a ir profundizando Sí, claro. mientras vamos viendo la fotografía sobre ese tema, sobre todo el tema ese del tema audiovisual, que por ahí yo creo que hay algunas preguntas interesantes que van a salir. Feliz. Cristian, ¿por qué, o sea, fue difícil elegir las fotos que presentas hoy y cuál fue un poco el criterio que elegiste para poder mostrarlas, seleccionarlas? A ver, siempre es difícil cuando uno le piden fotos elegir, especialmente porque es difícil
a veces para uno entender qué fotos son las fotos buenas o las fotos que a uno realmente le gustan versus las que le pueden gustar a otras personas. Y yo, claro, al final tuve un pool de 100 fotos pensando en que iba a enviar para esta conversación. Y al final el criterio con el cual yo elegí estas fotos ni siquiera fueron las más exitosas en Instagram, da lo mismo, por dar algún tipo de referencia. Para Ujú, mí lo importante que fueron estas son, yo creo que algunas de las fotos que más me gustan de la vida, o sea, como, y que en el fondo me representan tanto por lo que se logró con la foto en sí misma, como por lo que yo busqué en términos de contenido con esta fotografía, porque ahí van perfecto. a ver ustedes que hay varios fetiches míos que van cruzando toda mi carrera fotográfica de alguna manera y que se ven representados en esta fotografía. Así que en un principio me costó, pero después me hice caso a mí mismo nomás, no escuché a nadie más. Esa es Vale. la que a mí me gusta, ¿Te parece que empecemos a revisar el material? por supuesto. Vale. Vamos a ir entonces a la primera imagen y antes de darte el paso para que nos cuente un poco la historia, solo contar la anécdota que yo siempre cuando hago talleres a veces Ajá. cuento cómo el impacto de la fotografía digital llegó al periodismo, en el sentido que efectivamente antes iba el fotógrafo y el periodista, pero ya cuando llega la época digital, mandan solamente al periodista que va con la cámara y con Sí, ya claro. hace la doble labor, ¿no? Así es. Sí, creo que, a ver, no quiero sonar muy viejo, ni quiero sonar muy anticuado, pero creo que ahí también se rompe de alguna forma como esa dedicación que había por el arte fotográfico. Lo que pasa es que cuando uno trabaja en un medio noticioso, lo importante es la noticia, no Sí, claro. necesariamente hacer arte. Entonces, cuando tienes un periodista que está reporteando y está haciendo la foto, lo que necesita es representar lo que está mirando de manera rápida para devolver al diario o a la revista, lo que sea. Cuando los fotógrafos trabajaban individualmente el periodista, mientras uno hacía la pega de reportero, el fotógrafo se hacía la pega de trabajar la fotografía y buscar el mensaje a través de su lenguaje Ujú. particular. Así es como nacieron, no sé, grandes fotógrafos, que ya mencionaremos algunos, digamos, pero en el fondo la gracia era que se daban el tiempo de hacer la foto. Hoy en día yo creo que se ha perdido un poco esa fotografía documental que antes lograba tanto peso. Yo creo que va en retirada de alguna manera y también eso tiene que ver con lo que tú también sabes, con la desaparición de los medios tradicionales Ujú. eh, por razones de crisis, de lo que sea. Sí, correcto. Bueno, hecho este inciso, vamos un poco a hablar de la primera foto y la primera historia. Te cuento un poco, a ver, quiero antes de hablar de la foto también hacer un resumen de cómo se ha ido abstrayendo un poco mi fotografía en cuanto a los sujetos a representar o a retratar de alguna manera. Vale. La fotografía en general de naturaleza es un mundo. O sea, para mí yo entiendo al planeta Tierra como un ecosistema en el cual nosotros somos una parte de ese ecosistema. Y desde esa perspectiva, todo es naturaleza y todo eventualmente es retratable y en todo yo creo que hay una cierta belleza. Pero a mí también me ha pasado que con los años y también habiendo sido parte de varias expediciones por mi trabajo audiovisual y de muchos viajes, tanto en Chile como en Latinoamérica y también en otras partes del mundo, me di cuenta que a mí como fotógrafo me resultaba a veces súper difícil abarcar todos estos objetos a fotografiar o sujetos a fotografiar en realidad. Me resultaba súper difícil. Entonces, de alguna manera, yo empecé a darme cuenta de cuáles eran estos elementos que a mí me generaban mayor sentido desde la emocionalidad y lo que a Ujú. mí me generaban de manera personal. Y ahí nace el mar como un elemento súper clave dentro de mi foto, que es algo que me ayudó a definirme también como fotógrafo y a buscar una mirada y un lenguaje que siempre quise, que era un lenguaje muy personal, y fotografía específicamente el Océano Pacífico, porque se ha hecho mucho de esta fotografía del océano asociada al surf o a otros deportes de agua, pero en aguas cálidas, en aguas frías y complicadas, es muy poco lo que se hace, porque es difícil y es complejo. Por Ujú. otra parte está el tema de la luna. Yo no soy astrofotógrafo, pero sí tengo un tema, he hecho astrofotografía, pero no es quizás donde me siento más cómodo, pero sí me siento muy cómodo con el tema de la luna. Y ahí sin querer hay dos elementos que conversan
entre sí, que tiene que ver el mar con la luna, tema de mareas, están muy directamente relacionados, y me permiten esos dos elementos contar ciertas historias que tienen que ver con la divulgación científica y aprender también de nuestro entorno. Un tercer elemento, perdón, tiene que ver con las aves y la fauna en Ujú. general, pero siempre tratando de buscar una mirada que no sea la mirada tan descriptiva del animal, sino tratando de buscar también la mirada artística, que también es algo que cruza dentro de toda mi fotografía, y el tema de la vegetación también como un sujeto a fotografiar que aporta mucho desde el punto de vista artístico. Yo diría que esos tres elementos, luna, agua, fauna y vegetación en general, para mí son los elementos clave. En resumo, Perfecto. tierra, espacio y agua. Ujú, En el caso de esta foto, es una foto muy interesante, a mi juicio, porque para hacer este tipo de fotografía, yo siempre tuve en mente cómo quería retratar las mareas. Porque las marejadas, perdón, porque en general siento que en Chile es muy poco lo que se retrata la marejada por ser un tema que enfrentarse al océano es algo difícil, especialmente desde la costa. Hacer fotografías desde un barco también es difícil por el movimiento. Entonces, esta fotografía para mí representa, es parte de una serie de fotos relacionadas con el Océano Pacífico, hecho desde la ujú. zona central de Chile durante la marejada y tratando de representar la fuerza de una ola y desarrollando una técnica que para mí me funcionó bastante bien. No sé si la inventé yo o ya existía, no lo sé, que tiene que ver básicamente hacer fotos con lente largo desde la orilla, usando un filtro ND y usando una exposición más bien alta, o sea, perdón, una velocidad bastante alta para Ujú. tomar la foto. O sea, yo no sé si así se hacen en general todas las fotos de olas, pero en general yo empecé a desarrollar esta técnica que a mí me funcionaba, y esta es una fotografía que yo hice desde un lugar que para mí también es muy significativo, que es Tunquén. Tunquén es una playa, es un balneario en realidad que queda en la quinta región, eh, que es un balneario que yo me atrevería a decir que es un balneario que afortunadamente es súper protegido todo el desarrollo inmobiliario. Hay casas, pero no se han hecho grandes desarrollos Ujú. inmobiliarios, así que hasta cierto punto todavía está súper cuidado de la intervención humana. Es un lugar que tiene mucho roquerío, es un lugar donde se puede explorar todavía la ola, cómo revientan las rocas, y eso no son playas aptas para bañarse en general, es muy difícil, si bien la playa de Tonquén la tiene, pero hay una playa que se puede bañar, pero la mayoría de las playas en los sectores aledaños a Tunquén son playas muy rocosas, donde en general la ola explota con mucha fuerza o revienta con mucha fuerza. Entonces, esta fue para mí una fotografía que me ayudó de alguna manera a representar esa fuerza del Ujú. Océano Pacífico, especialmente en marejada, y tratando de darle un poco de sentido y hacer justicia con algo que a mi juicio no se hace mucho, que es la fotografía del Océano Pacífico en su fuerza y también valor estético. Vale. A ver, varios puntos que te voy a detener ahí para que vayamos profundizando. El primero que me llamó la atención es, vale, estás ante una orilla con un lente largo haciendo una extracción de la ola, esperando que tenga un momento fuerte, álgido, ¿cierto? Filtro ND me quedo dando vueltas, porque tiene una velocidad rápida, pero tienes un filtro ND para restar luz. Eh, sí, O cuéntame el, un poco de el- eso. el filtro ND de alguna manera lo que me ayuda a hacer es a restar un poco de luz. Pero perdón, voy a corregir. No voy a decir filtro ND, perdón, un filtro polarizador. Mm, Vuelvo a lo sí, mismo. me Perdón, tincaba que iba por ahí la cosa. te hago la aclaración, es un filtro polarizador. Vale, vale. El filtro Pola, en realidad lo que me ayudó fue a no reventar tanto los brillos en ciertos lugares. Eso fue lo que me ayuda de alguna forma el filtro polarizador. Ujú. Porque lo que pasa, especialmente en estas fotos que también funcionan con una luz, que es más bien una luz de atardecer y más bien rasante, hace que se me sobreexpongan muchos brillos que tiene el agua. Entonces Sí. lo que empecé a trabajar, y vuelvo a lo mismo, ¿por qué para mí me fue tan importante desarrollar la técnica? Porque
como el mar está en movimiento, el trabajo en general que tengo que ir haciendo con el filtro Pola para ajustarlo a esos brillos específicos es más bien rápido. Y más encima estás con un lente largo que tampoco está apoyado sobre un trípode, porque la ola tú nunca sabes dónde se Sí, forma claro. y dónde revienta. Entonces tienes que irlo siguiendo de la misma manera o sea, con mano alzada. Entonces, Ujú. en general se hace re complicado el seguir, entonces tienes que ir ajustando de alguna manera, voy con un foco automático y obviamente ajustando el filtro polarizador. Pido las disculpas del caso con lo del ND, Sí, no, no, no. ese tiene otras utilidades, para otras cosas. Sí, me parecía que no era concordante. Es que, bueno, yo me imaginaba que era un polarizador, de hecho, porque el polarizador, aparte de eliminar esos brillos que se ven, por ejemplo, Claro, acá, que se ve que tiene un brillo muy fuerte, te ayuda un poquitito a eliminar esos reflejos, lo que te refuerza también es un poco el contraste. Entonces claro, seguramente te realza un poco las nubes de atrás, estas negras, sin entonces ese duda. negro le da toda la fuerza a este blanco, porque en el fondo, si el fondo estuviera claro, y se está levantando esta cresta de la ola clara, se perdería un poquito el contraste y la visibilidad de este sector, que es uno de los más fuertes de la imagen, creo yo. Sí, y además, claro, la ola en sí mismo, el movimiento del agua tiene un cierto valor, pero yo creo que en una ola lo que se rescata más es lograr la luz como entra por la estela que va dejando el agua. Sí, claro. Entonces siento que eso es una de las cosas más difíciles, por eso este tipo de foto hay que hacerla con una luz súper rasante y no siempre en todas las marejadas se puede, porque hay que buscar también, para lograr ese dramatismo en la fotografía, de alguna manera, también un día que esté nublado, y donde ese día nublado también permite que entre la luz del sol, las nubes, entre por el costado algún tipo de luz del atardecer. Entonces, eso para también potenciar de alguna manera los tonos dorados de la foto, Ujú. etcétera. Entonces, esta foto fue hecha en Tunquén, en ese lugar donde revientan muy fuerte las olas, y este tipo de fotografía también tiene una gracia, porque es una foto muy fortuita, no es una foto que uno vaya a buscar de algo específico, de un Ujú. paisaje Claro. específico. Es una foto que tiene que ver con la formación de algo que uno no sabe ni dónde, ni cuándo, ni cómo se va a formar. Uno sabe que hay ciertos días donde se va a producir la marejada, pero uno no sabe si va a poder acercarse lo suficiente como para hacer una foto que valga la pena. También hacer una foto más o menos a la misma altura de la ola, igual es complejo, porque te tienes que subir arriba Sí, claro. de algún lugar que te permita tener esa altura, porque no sirve la foto tomada desde arriba tampoco. Entonces, eh, desde ahí es una foto que funciona muy bien, tiene mucho de fortuito, tiene mucho de casual, y con una técnica que se tiene que aplicar bastante rápido, digamos, Sí, claro. porque es lo que Esto se logra va. salir el momento. Ujú. Sí, aparte yo añadiría que son fotografías muy efímeras, o sea, Sí, claro. y repetibles, porque en el fondo algo que pasó y si no lo tienes, ya no se repite. Sí, ya no lo tiene y no se repite, y no sabe si en ese mismo punto va a volver a salir. Sí, claro. La ola es súper divertido, porque yo cuando empecé a hacer fotos de ola, también traté de hacer fotos con trípode, traté de hacer fotos de un montón de maneras, y era súper difícil. O sea, para mí lo más parecido a hacer fotos de ola es como hacer fotos de pájaro en vuelo, Sí, claro. y especialmente de pájaros que vuelan rápido, porque es súper errático, o sea, no sabes hacia dónde van a ir. Por eso también es súper importante trabajar con cámaras que sean medianamente rápidas y con lentes que igual enfoquen rápido, Ujú. o sea, es así. Y son muchas las fotos que se disparan en las olas. Pues, de 1000 fotos, al final sirven 5, 6. Sí, claro. Y Sí. hay mucho Absoluto. error, hay mucho error. Eso, y es agotador también, porque también es un Sí, lapso estar bastante sosteniendo. corto, claro. Sí, absolutamente. Y mira, voy a ir pasando a la segunda si te parece, porque es Sí, más o claro. menos de la misma línea. Esa funciona exactamente igual. Esa es una foto que también la fui a buscar con ese sentido. Esa foto tiene otra composición, a mi juicio, donde juega como un rol súper importante el tema de estos eh, rayos o estelas Ujú. de luz que aparecen. Es una foto que
que a mí personalmente, claro, gana valor en función de esos rayos, si no serían un poco más que la ola anterior. Y donde a diferencia de la ola anterior, donde la fuerza la adquiere el agua, acá donde creo que son los mismos rayos de luz en la estela. A mí con el tiempo me pasó con las olas y después yo he publicado algunas cosas en mi Instagram también que tiene que ver que yo más allá de la ola como que me empecé a obsesionar un poco como con las formas que generaban Sí. las estelas, las estelas o más que las estelas, las gotas de agua Ujú. que se generaban en las crestas de las olas. Creo que ahí hay un elemento artístico y como súper potente y que también tiene esa característica como muy efímera que decías tú y, y que puede ser muy curioso y puede generar cosas muy, muy particulares si uno se toma el tiempo de hacerla Sí. y hacerlo en detalle. Sí. Sí, yo no recuerdo el nombre en estos minutos, pero hace tiempo vi un trabajo de un fotógrafo de Europa que tenía un Ujú. trabajo justamente de olas a velocidades rápidas, pero que las olas terminaban pareciendo verdaderas montañas. Una velocidad muy alta, congelaba y sacaba unas formas muy interesantes. Lástima que no me acuerdo Sí, el nombre ahora como para... sí, yo creo que sé sé a quién te refieres y creo que es un tipo que no hace fotos en el mar, creo que hace fotos en el lago, ¿no? En un lago. Y No, el que yo vi era de mar, por lo menos. ya. Recuerdo, sí, Y claro, y en general en mares más bien tormentoso porque hay sí, ciertos lagos en Europa donde también hay fenómenos climáticos sí, que claro. hacen que hayan tormentas dentro del lago. Se pueden lograr cosas muy interesantes. A mí, personalmente, el mar en Chile siento que es algo que es muy desconocido. O sea, yo creo que nosotros somos un país que algo que tenemos en común todos los que vivimos en este país es que a un lado tenemos la montaña y al otro lado tenemos el mar. Y eso lo Ujú, tenemos todos en común. Sin embargo, creo que muchas veces las ciudades se construyen dándole la espalda a la montaña y tapando muchas veces el mar. sí, claro. Me parece increíble que Chile sea un país donde hay mucha gente que no conoce el mar y que nunca ha ido a la montaña, siendo un país súper angosto, donde a veces parece un poco absurdo. Y creo que el mar sí es un elemento como de mucha fuerza, más allá de entenderlo como un recurso natural y que puede ser explotado, donde podemos sacar un montón de cosas para el beneficio humano. Yo creo que como elemento estético y de inspiración, creo que es algo que está súper poco explotado en Chile. Creo que sí y tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia también, cómo somos, cómo lo vemos. De hecho, me sorprende que el mar no lo cuidemos tan poco, siendo algo tan increíble, ¿no? Y que no haya tanta conciencia de eso. Sí, sí, bueno, es un tema complejo de abarcar, pero sí, lo comparto. Sobre todo, por lo menos mi mirada que va mucho más a la montaña y sí, pasa eso. La montaña es como el patio trasero que todos miran de lejos, pero que nadie conoce. Es como la vista detrás, pero que en realidad tampoco le prestamos demasiada relevancia, ni sabemos mucho qué pasa allá. En fin. Imagínate Santiago. Santiago es una ciudad, bueno, yo vivo en Valdivia, ahora me vine a vivir acá hace pocos meses, pero viví o sea, durante muchos años, 20 años en Santiago, y Valdivia, o sea, en Santiago todo se construye tapando la cordillera. Ujú, ¿Te fijas? Entonces, como que nadie la ve y se genera, y la contaminación hace que tampoco tengas una cercanía y una conexión con la sí, montaña. claro. Me pasa lo mismo con el mar. O sea, no hay acceso. Imagínate, hasta ahora todavía se discute sobre el acceso libre y soberano de todos nosotros a las playas, porque hay playas a las cuales no se puede acceder porque los sitios que llegan a ellas son privados. Entonces, eh, yo creo que ahí hay un tema todavía que no resolvemos y creo que también se hace súper necesario hacernos parte de esto. Sería ideal que lo hiciéramos para tener mayor identidad y mayor relación con nuestro patrimonio natural. Sí, lo comparto. Me parece que la fotografía tiene mucho, mucho que decir en esa línea. Sin duda. Cristian, bueno, o Cristian, perdón. ¿Sabes qué? ¿Por qué te digo Cristian? Porque mi compañero de paisaje íntimo se llama Cristian. Entonces voy ahí. Da- dale como te resulte. En todo caso, para mí no es una ofensa que me digan Cristian, da igual. De hecho, Vale. es súper divertido una anécdota, porque tú me presentaste como Cristian Campos. Yo en general me firmo como Cristian Campos Melo, mi Ujú, segundo apellido. Y me todo el imagino mundo me por qué. dice, pero claro, pues si todo el mundo cree, porque
mucha gente cree que soy hijo del actor o qué sé yo, entonces para mí a esta altura se hace súper necesario, especialmente en Chile, en la fotografía, si queréis desarrollar de alguna manera una mirada un poco más autoral de tu fotografía, tratar de cambiarme, ahora, perdón, de que se recuerde tu nombre. Ujú. Ahora yo no voy a cambiar mi nombre, me voy a poner un seudónimo porque respeto mucho a mi papá y a mi mamá, así que, pero Cristian Campos Melo es mi nombre fotográfico. Perfecto. Para resolver, le cuento cortito a gente que no es de Chile, porque ven de varias partes del mundo esto que, claro, hay un actor muy conocido acá en Chile que se llama Cristian Campos. Entonces, ahí puede ir un poco la asociación. Ahora, ningún problema con el actor, ¿eh? Oye, una anécdota muy divertida, porque estas fotos que yo las hago en Tunquén, porque nosotros con mi familia vamos de manera bastante regular a ese balneario, ahí tiene casa Cristian Campos, el actor. Así que yo me lo he topado más de alguna vez yo haciendo fotos de ola y él anda con su familia también ahí en el... Muy divertido, profe. Nunca sabrá Bueno, que yo ando. Tiene su en tocayo. minuto farándula. En fin, Vale. nunca en vano. Bueno, Eh, eh, vamos a es- otro de tus amores. Ese es mi otro fetiche, que es la luna. Yo les comentaba en un principio que yo me dedico a la divulgación científica. Yo tengo de hecho, una agencia de comunicaciones que se llama Neurona Group, que se dedica a hacer divulgación científica, y me dedico a hacer programas documentales específicamente de divulgación científica. Ujú. Hago programas para Canal 13, para 13C, he hecho varios proyectos. Uno de ellos se llama Tecnociencia, otro proyecto más se llama Chilenauta, que es solo sobre astronomía. Ahora estoy estrenando uno en Canal 13 que se llama Efecto Eureka, que es sobre historias de científicos, etcétera. Y uno de los temas que a mí me ha tocado acercarme más dentro de este trabajo de divulgación científica es el tema de la astronomía. Y eso me ha permitido también mirar el cielo con otros ojos. Y lo digo porque creo que hay quizás la ciencia más democrática, o quizás el sujeto de inspiración más democrático que tenemos todos los seres humanos es el cielo. Y nunca lo pensamos. Ujú. Yo tuve que dedicarme a la divulgación científica a darme cuenta que era así. Desde que, y lograr entender por qué se construían telescopios gigantescos de precios increíbles, o sea, monstruosos, de valores monstruosos en Chile, solo para adquirir conocimiento, porque había gente que estaba fascinada con el cielo. Y cada vez me he dado cuenta que hay más gente que se va fascinando con el cielo. Bueno, a través de mi trabajo yo he tenido la oportunidad de viajar e ir a todos los observatorios que hay en Chile. Chile, para los que no son de acá, sino de otros países, es potencia astronómica mundial. Ujú. Nosotros tenemos cerca del 70% de la observación de todo el mundo y de todos los descubrimientos se hacen en Chile. Tenemos la mejor calidad, una de las mejores calidades de cielo del mundo. Donde tú estás en La Serena es un lugar privilegiado, además de observación astronómica, y, y a futuro vamos a ser aún más grandes en términos astronómicos, porque se están construyendo telescopios gigantes, Ujú. etcétera, en el norte de Chile, la región de Antofagasta y La Serena. Y a mí me pasó que la astrofotografía en general eh, implica hacer fotografías de estrellas, y ahí existen dos áreas, que es campo profundo y campo amplio, de alguna Ujú. manera, que es Vía Láctea y objetos del espacio profundo que se hacen con telescopios largos, con monturas ecuatoriales y otros sistemas. Y hacer Vía Láctea en general, bueno, muchos sabemos que es a través de, no sé, pues, lentes luminosos, gran angulares, o etcétera, o composición de varias fotos. A mí me pasaba que las vías lácteas en general como que me agotan después de un rato, porque es siempre lo mismo, tú podés componer en función de los elementos que tienes en tierra, pero al final termina siendo un poco siempre lo mismo, es muy Ujú. difícil innovar. Hasta que empecé a mirar la luna, que dentro de la astronomía, y ahora lo linkeo con lo anterior, dentro de la astronomía quizás uno de los elementos que más se rechazan es la luna, porque la luz de la luna no permite observar las estrellas, así que los astrónomos hacen observación cuando no hay luna llena ni hablar, o cuando muy poca luna, muy poca luz de luna. Pero la luna es un elemento que también, a mi juicio, termina siendo súper clave e importante, porque un ejercicio para todo, hagan fotos o no, los invito a tratar de observar la luna con algún tipo ¿cómo se llaman estos catalejos? ¿Cómo se llaman? Ujú. Los Sí, prismáticos, no lo sé, sí. prismático o larga vista,
lo que genera la luna cuando uno lo ve de cerca es yo creo que es un tema súper potente que te hace entender también un poco esta inmensidad que tiene el universo, porque las estrellas siempre las vamos a ver como un punto, a no ser que tengamos un telescopio súper potente, pero la luna la podemos acercar con cosas tan simples como un telescopio. Pero la luna, en general, cuando nosotros tenemos luna llena, es muy difícil observarla con tanto detalle, porque igual emite mucha luz. Y en general, al emitir tanta luz, cuando uno hace fotos con lentes largos, en general te sale, básicamente es un farol, lo que te Sí. aparece. Un farol que puede aparecer con un poco más o menos detalle, dependiendo de la apertura que tú le des a tu lente. Pero en general es difícil lograr fotografiar la tridimensionalidad de la luna, que uno sí la puede ver a simple vista. En la foto es difícil hacerlo. Entonces, es una foto que la verdad que aquí yo tengo algún tipo de problema con hablar de esto porque yo no sé si esto es una fotografía o si entra en esa categoría, Ujú. porque en realidad no es una foto, sino que son varias fotos. Aquí hay un apilado de varias fotos de la luna hechas en distintas fases. Y Perfecto. lo que yo quise lograr con esto, incluso hay una foto de fondo, del fondo del cuadro, para rescatar las estrellas. El objetivo de esto fue lograr esa tridimensionalidad de la luna. Eh, También fue un proceso que a lo mejor marca un poco mi pega como fotógrafo, que es súper experimental. Yo como que todo el rato estoy buscando formas distintas de hacer la fotografía con las herramientas que tengo, no sé, mismas herramientas de edición, Photoshop, etcétera. Entonces me fui inventando también cómo lograr esa tridimensionalidad de la luna. La verdad es que no tengo ningún referente, solamente quise buscarlo. De hecho, en mi cuenta de Instagram también pueden encontrar varias otras pruebas que he Ujú. hecho al respecto. Y de ahí el desafío fue tratar de empezar a componer con este objeto que está en la mitad del cielo profundo suspendido. Para mí esta fotografía le tengo un cariño súper grande porque de alguna forma para mí implicó también un desafío en la postproducción. Correcto. Yo hice la foto, nunca se supe cómo me iba a resultar, hasta que, bueno, logré más o menos este efecto. Y eso, creo que es un desafío fotográfico, tanto en la realización como también en el montaje. Ujú. Sí, a mí, mira, al margen de entrar a discutir ese tema que tú planteas de foto, no es Si es foto foto, o no. que yo creo que da para hablar 5 horas adicionales sobre eso, eh, yo creo que el objetivo se cumple, o sea, se aprecia la tridimensionalidad y la textura, el volumen, se logra ver, a mí por lo menos se me refleja bastante bien. Y con eso creo que es suficiente. Para mí, mi ética personal, que es muy de no retocar imágenes o de ser lo más purista posible, me dice que todo es válido siempre y cuando no se mienta con lo que se hace. Entonces, si tú me presentas esta imagen y me dices, no, si esta es una imagen en una sola toma, que la hice con mi cámara un día que se dio esto, yo te digo, no, la verdad es que yo algo entiendo de fotografía y créeme que eso no se puede lograr en una sola toma, como tú dices. Entonces, Sí, para mí a ese es mí, el criterio, por lo menos. A mí me pasaba, a mí el otro día conversaba con un fotógrafo también como bien respetado acá en Chile que se llama Pablo Valenzuela. Ujú. Y con Pablo conversábamos sobre, claro, no quiero que nos metamos en este tema porque de verdad es re Sí. complejo, estoy muy de acuerdo contigo. Pero claro, yo creo que hay un error a veces cuando uno le dice a una persona, mira, esta es la luna, la verdad es que uno no ve la luna así. Entonces, hay mucha gente que cree, pero si yo no estoy viendo la luna así, ¿por qué? Entonces, yo creo que es súper honesto decir, mira, este es un ejercicio fotográfico en el cual yo ocupé varias herramientas y no creo que sea menos válido por hacerlo. Ujú. ¿No? Pero yo estoy Totalmente. muy de acuerdo contigo, yo creo que hay que ser súper honesto de cómo se trabaja la fotografía. Y creo que hay una delgada línea hoy en día de qué es una foto real o qué es una composición fotográfica. Sí. Entonces, bueno, de repente igual lo podemos conversar con, bueno, hay otras fotos más adelante que a lo mejor también nos ayudan a ejemplificar, pero Sí, sí.
Y Pero no, sí, estoy muy de acuerdo. Y si no, sí, uno desinforma también y se educa. Yo creo que es importante educar desde sí, ahí. sí, sí, mi punto ahí ya quizás no me alargo más en esto porque yo creo que Ujú, en algún minuto de hecho tengo ganas de hablar de esto porque creo que es interesante hacer un debate con algunas personas, así que por ahí va a salir algún programa con ese tema. Pero absolutamente. una de las cosas que a mí me obliga personalmente a hacer fotografía purista, entre comillas, es que siento que hoy día la fotografía está muy desvalorizada en cuanto a la capacidad del fotógrafo. A qué me Ujú, refiero con esto? Cualquier persona X va a una exposición fotográfica, ve la foto y ve algo que no entiende, que dice, no, esto es Photoshop. No, no, no. La primera respuesta es, no, esto es Photoshop o es una alteración porque esto no se puede hacer. Y ujú. claro, puede que efectivamente el fotógrafo no haya ocupado Photoshop y ocupó alguna técnica muy específica de desarrollo a través de la luz, lo que sea, pero hemos ido condicionando, creo, porque siento que de verdad la mayoría de las cosas que uno ve en Internet tienen un exceso de Photoshop y eso la gente lo condiciona y dice, "Ah, entonces la fotografía siempre se resuelve así". Entonces, para mí es un tema que personalmente, insisto, y no quiero imponer nada a nadie, siento que por lo menos quiero decir, mira, mis fotos son lo que son, pero lo que te puedo decir es que la hice en la cámara. No, son más o son menos, no tengo idea, eso ya lo evalúa cada persona en función de su gusto, pero por lo menos el que vea mi foto quiero que tenga la tranquilidad de saber que está viendo una foto que está hecha en cámara. Y eso, Claro, ahí viene, ahora, pero ahí viene la otra discusión. Claro, ¿qué es fotografía? Pero ahí, bueno, en fin, porque, por ejemplo, te hablo de una fotografía en blanco y negro, y ya hay una alteración de la realidad desde el punto de vista que es blanco y negro, porque la realidad no es blanco y negro. sí, pues Eh, ahí el concepto de realidad que es la clave que se entiende mal. Yo creo que un ujú, fotógrafo purista no busca la realidad, busca representar su visión artística a través de la cámara. ujú. No, pero la realidad no. De hecho, yo no creo que ninguna foto represente la realidad. O sea, si quería hablar de realidad, ya nos vamos a otra parte ya. Pero creo que nadie en general representa la realidad, salvo el documentalista, y el documentalista aún así está eligiendo Tiene un un sesgo, formato, está eligiendo y un tiene un set, sesgo. exactamente. Sí, 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 Entonces sí, ya sí. si nos metemos en realidad es otro concepto. Ahora, Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que, y también estoy muy de acuerdo contigo que hay un abuso en general de la postproducción de las imágenes. Y yo creo que, pero sí también estoy súper consciente que tal vez estamos viviendo una época en la cual es una época sí. donde se está generando una corriente, no sé si artística, pero estética, que va asociado a la tecnología. Entonces, desde ahí, claro, se está vomitando este tipo de fotografía que en algún minuto hace que se desvalorice mucho, porque hay cosas muy buenas y cosas muy malas, y estamos muy de acuerdo, yo en Internet veo mucho de eso, pero también puede ser que también estemos presenciando de alguna manera una nueva corriente, que a lo mejor en unos años más, como han pasado con toda la, con el impresionismo, no lo Sí, sé, claro. han pasado con todas las otras corrientes, que en su minuto fueron absolutamente denostadas porque no seguían la línea clásica. Sí. Eh, yo creo en la fotografía como una herramienta como para generar de alguna forma curiosidad e impresión al espectador para que se interese en conocer sobre esa foto. A mí la foto, y aquí entramos en otro tema, pero que es interesante también en ese contexto, eh, es interesante que la foto vaya asociada con un mensaje más allá de la fotografía, sino que también se entienda, yo hago la foto porque me interesa hablar de la luna, Ujú. y porque yo en todos mis posteos o etcétera, o lo que yo hago cuando participo de exposiciones, siempre va asociado con información que tenga que ver con esa foto. Entonces yo busco de alguna manera generar una fotografía que llame la atención desde ahí. Ahora, estoy muy de acuerdo contigo de que hay una delgada línea en caer en algo que también pueda no ser una foto o pueda terminar siendo una cosa de mal gusto o pueda ser una cosa demasiado exagerada. Yo creo que esa es un trabajo que también yo todo el rato estoy buscando para no escaparme, ¿te fijas? Pero Sí. tampoco yo satanizo lo otro, pero trato de No, ser honesto. no, Yo no. digo, estas fotos son varias fotos. Esto no es lo que vas a ver en la realidad. Porque esto me interesa que te interese la luna y que te hagas Ujú. preguntas. Desde Sí. ahí va. Sí, ¿Me y yo fijáis? voy a ir avanzando mientras para que no nos quedemos tanto rato en una imagen, pero sí, o sea, para mí la mentira es algo inaceptable en la fotografía y en cualquier ámbito de la vida, la verdad. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras, puedes agarrar un cielo que hiciste de un año atrás y poner la luna que hiciste ayer y poner un atardecer que hiciste hace 50 años atrás.
si estéticamente, si este es lo que busca porque quieres transmitir algo a través de eso, es genial. Y si dices que lo hiciste montando fotografías, mejor. Ahora, si tú me dices que es una foto única, que en un momento que tú viviste, que no, ya, paremos un poquitito. Y solo para acotar, a mí me pasa con muchas fotografías que veo en internet y en Instagram, de la luna específicamente pasa mucho eso, especialmente esas lunas absolutamente definidas que se ven en Ujú, un espacio absolutamente iluminado. Eso no es así, esa no es la realidad. Y ponen efectivamente, mira, esta luna es, por ejemplo acá, esta es la foto del eclipse del año ujú. pasado. Acá perfectamente se podría haber hecho el eclipse, la luna gigante tapando un sol gigante con el ala de un avión. Pero yo no la vi así, así no es, y todo el mundo sabe que así no se ve un eclipse. Un eclipse no se ve gigante con el ala de un Ujú. avión, se ve un punto chico. Entonces, a mí me pasa que sí, veo mucho en internet esa exageración y efectivamente de alguna, tratando de mostrar como que así es la realidad y sin ser honesto en el mensaje. Creo que hay mucho de eso y eso es muy lamentable. Sobre esta foto fue hecha, lo que pasa es que el año pasado nosotros, yo dirigí una serie que se llamó Chilenautas para Canal Ujú. 13C, que es sobre la astronomía en Chile. Y esta serie se hizo en el marco del eclipse que se hizo, perdón, que se vivió en junio del año pasado en La Serena. Junio fue, ¿cierto? Sí, Junio, en, correcto. en La Serena. Sky, que era una de las marcas que nosotros nos apoyaba como proyecto audiovisual, nos invitó a sobrevolar el eclipse. Entonces sacó dos aviones, un avión que era donde iba un grupo de científicos y en otro donde íbamos también científicos y también nosotros que íbamos filmando esto con un equipo de National Geographic. Y esta foto es la foto de parte de los 2 minutos de la Ujú. totalidad del eclipse, que es una foto que tiene, mira, más allá que sea una foto buena o mala, para mí es súper entrañable porque cuando, para que te hagas una idea, el eclipse cuando uno va en un avión, no se ve a los dos lados del avión el eclipse, se ve solamente en uno de los lados, en una de las alas, porque para el otro lado no se ve el eclipse. Entonces toda la gente va sentada a un solo lado. Y son 3 asientos. Imagínense ustedes que estaba copado, Ujú. era un vuelo muy, muy exclusivo, nosotros nos subimos porque nos iban auspiciando, pero obviamente son 3 asientos. Entonces yo me tenía que turnar la ventana con las otras 2 personas que iban al lado mío para ver el eclipse en su totalidad, porque las ventanas del avión son de este porte, Sí, entonces claro. todos mirando por la ventana era muy difícil. Entonces, de los 2 minutos que se generó la totalidad, eh, yo tuve aproximadamente 40 segundos para mirar el eclipse, en los cuales tenía que filmar y tenía que hacer la foto. Entonces yo eso lo supe desde un principio. Entonces mi tema era cómo hacía la foto y filmaba en tan poco rato. Entonces dije, voy a filmar 20 segundos y 20 y con la misma cámara con la que estaba filmando, Vale. que era una Sony ACTR2. Y voy a hacer la foto. Bueno, hice solamente 2 fotos del eclipse, que fue lo que me dio un poco entre pensar en cómo exponer, los nervios, la gente gritaba arriba del avión, etcétera. La verdad es que ver un eclipse, me imagino que tú lo viste, Sí, sea en tierra o sea en el aire, es una cosa muy conmovedora. una barbaridad, sí. Es muy, 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 muy conmovedora. Ojo, que ahora en diciembre tenemos el de la región de la Araucanía, a Sí. principios de diciembre, en Villarrica, ojalá que podamos ir. En fin. Y entonces es tan conmovedor que en general al mismo tiempo tenía muchas ganas de verlo, de vivir la experiencia. La verdad es que no la viví, porque todo el rato estuve mirando el lente. Yo antes de eso me había preparado y me había comprado me había adquirido un lente que es un IRIX 15 milímetros 2.8 creo que es, o Ujú. 2.4 creo. Vale. Y un lente que era luminoso, manual, etcétera. No tan luminoso como me habría gustado, pero es un manual y tiene muy buena definición. Hice varias pruebas en tierra de noche y obviamente le tiré todo el- ¿cómo se llama? Con mucha ISO. Entonces lo que hice, esta en realidad también son 3 fotos. Yo hice un bracketing
con la cámara, Ujú. de 3 fotos, porque traté de asegurarme también, como sabía que iba a tener tan poca chance, traté de hacer con un disparo, hacer 3 fotos con exposición distinta. Perfecto. El resultado después en el montaje de la fotografía fue esto. Y también fue una foto que la podría haber pensado y la podría haber estudiado, pero la verdad es que las posibilidades de que se lograra no eran Sí. tantas. Y a mí el mayor valor que tiene esta foto, más allá de que sea una foto que funcione, es que después no hubo tantas fotos que se hicieron desde el aire del eclipse y que lograran esto. Porque yo, a lo mejor este año, cuando vaya a Villarrica, voy a poder hacer la foto ya del sol y el anillo estupendo, maravilloso y precioso del eclipse total. Pero para mí era lograr esto. Sí, no, yo una imagen es impactante, el momento fue impactante. Yo voy a compartir contigo que yo fui, no sé si lo conté en algún capítulo o lo conversé con algún Ujú. fotógrafo antes de grabar, pero lo que le decía es que en realidad yo fui al eclipse a esperarlo para hacer fotografía, pero no me interesaba tanto el fenómeno, me interesaba más la foto, la verdad. Esa era mi Mm. predisposición inicial. El fenómeno dije, sí, no, interesante, un eclipse, ¿verdad? Pero yo quiero la foto. Bueno, al final hice una foto que vale para mí porque es un recuerdo familiar. Está mi hijo a contraluz con mi pareja, levantándolo como el Rey León, así, y con el eclipse detrás, que salió media desenfocada por trepidación, pero bueno, es una foto que a mí, para mí vale por lo que me recuerda. Pero en ese momento, cuando empieza la totalidad, la verdad es que es sobrecogedor. Y en algún minuto uno dice, oye, quizás era mejor guardar la cámara y dedicarse un ratito a mirar esto y a disfrutarlo y quizás dejar de lado la foto. Es la primera A vez que mí, me ha pasado que yo digo quizás valía la pena mirarlo y no hacer la foto. a mí me pasó exactamente lo mismo. Y de hecho yo quiero ir al de Villarrica ahora y tengo ganas de no hacer fotos. O sea, como no Revancha. llevar la cámara, no, verlo, chao, y sentarme ahí y tranquilo. Mm, Y sí, yo creo que es algo que es demasiado, y vuelvo a lo que te decía anteriormente, es el fenómeno científico más democrático que existe, porque todos lo podemos ver, es espectacular, es gratis, te genera ahí tantas preguntas y sí, y al final, para ser bien honesto, a mí me pasó que mucha gente hizo fotos del eclipse y se compró unos filtros carísimos que ujú. habían como, no sé, 80 lucas. Y, y al final, todas las fotos son iguales, ¿cachai? O sea, esto es una foto de un eclipse. Si lo que le gana es que también tiene un ala a un avión y te permite tener de alguna manera otro contexto y otra Ujú. mirada y te sitúa en otro lugar. Pero yo creo que al final la foto que se hace desde tierra, un eclipse con un lente largo, al final son todas más o menos iguales, como que te desafían un poco, pero yo creo que no se compensa con el hecho de verlo y vivirlo y sobrecogerte, que es lo que decís. Sí, sí. Yo comparto. Aquí Ujú. sí, lo que le veo que me gusta mucho de esta fotografía es que no solamente se ve el eclipse, sino que también se ve la parte de luz, como esa sombra que cuando uno empezaba a estudiar el eclipse te decían, no, si son como 200 kilómetros en que se ve la totalidad, porque es la sombra que se proyecta y en los demás partes no genera esto. Y ahí efectivamente estáis viendo prácticamente toda la sombra y cómo se va abriendo en los costados. Y eso yo creo que es impactante de verlo en una imagen. Impact. Sí, absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo. Y es verdad, se vuelve de noche, es una cuestión muy extraña, una fracción de segundo pasaste del día a la noche es algo muy raro, es muy raro, pero es bello. El fenómeno natural, yo creo, uno de los más sobrecogedor que yo he visto. Sí, Después del comparto. nacimiento de mi hija, por supuesto. Bueno, me parece bien el apunte. Ok, hablemos Esta, un poquito esta, de aves. Ahí nos metemos al tema de las aves, que es el otro tema que a mí particularmente me apasiona. Esta foto, a mí me pasa que si bien, a ver, con las aves muchas veces lo que se busca es como la acción, siento yo, para que tenga muchas veces el valor en la fotografía. Ojalá tener al ave cazando, al ave comiendo, el ave en una pose dramática, y ojalá un ave que muy poca gente logre fotografiar, eh, ojalá una foto de, no sé, de un ave que sea lo suficientemente llamativa. Ujú.
A mí me pasa que con esta foto es de una gaviota, no me acuerdo si esta creo que es una gaviota peruana, pero no estoy 100% seguro, pero esta es de una gaviota, que a mí esta foto le tengo particular cariño porque esta foto a mí me hizo cuestionarme varias cosas. Primero, cómo yo podía tratar de retratar lo mismo que hacen muchas personas, pero de una manera distinta. Y la Ujú. naturaleza lo que se busca muchas veces es esa mirada súper documental y súper descriptiva, donde ojalá el animal tú no le cortes ni el ala, ni siquiera un pelo, que ojalá aparezca perfectamente definido. Entonces, a mí me pasó que cuando hice esta foto, que fue una foto que le hice también en un viaje, que fue el año 2018 a ver, el contexto es para un centro de investigación que se llama Copa Sur Austral, que es de la Universidad de Concepción, Ok. a mi agencia de comunicaciones, y a mí me contrataron para dirigir un documental que se llama Expedición Taitao, que se exhibió en Canal 13, que trató sobre el desafío de un grupo de científicos de la Universidad de Concepción que viajaron desde Valparaíso hasta Caleta Tortel en el buque Cabo de Hornos. Buque Cabo de Hornos es un buque científico chileno, uno de los 3 buques solamente destinados a investigación y ciencia en el mundo. Ujú. Es un buque con alta tecnología, etcétera, y a mí yo tuve la suerte de navegar durante 20 días en ese buque desde Valparaíso hasta Caleta Tortel, y lo más interesante era cruzar el Golfo de Penas, que tiene una fama acá esto es en la Patagonia chilena, y que tiene fama de ser uno de los lugares más complejos de Sudamérica en términos de oleajes, etcétera. Es muy complejo, es muy rebelde. Bueno, fue una experiencia muy dura, porque estar 20 días en un barco que básicamente se está moviendo todo el rato, o sea, hay días en que simplemente no hice fotos porque el mar, cuando uno está en mar adentro, la verdad es que no es mucho lo que uno ve más allá de agua y nubes. Ujú. Y si es que ves nubes, porque también nos tocaron muy mal tiempo. Y además, en general, no es, cuando tú entras mar adentro, no hay muchos animales en general. Lo que se ve siempre es más cercano hacia la costa. Como nosotros estamos haciendo monitoreo de temas relacionados con contaminación de aguas, etcétera, en general se tomaron muchas muestras y se ocuparon redes de arrastre, etcétera, que eso llamaba a que se acercara, cuando nos acercábamos un poco más a la costa, muchos animales, entre ellos eh, gaviotas, etcétera. Y esta gaviota, como te decía, a mí me implicó cuando yo vi esta foto, fue una foto que a mí me hizo mucho sentido, porque dije, esto es lo que yo hace rato estaba buscando después de haber hecho muchas fotos descriptivas de aves, era algo que simplemente a mí me generara algo súper potente, que era como la libertad de la gaviota, mirada desde abajo, contrastado con la profundidad del cielo, Ujú. y solamente la mirada hacia el infinito de la gaviota. Las plumas y esa sedosidad del plumaje, que era lo que yo también siempre me ha gustado de las gaviotas, y era un poco hacer justicia con un animal que, al igual que las palomas, nadie en la fotografía porque las encuentra súper comunes y corrientes. Entonces, para mí esta fue una foto que tuvo, primero porque me ayudó a tener una mirada compositiva y artística un poco más diferente con respecto a lo que se hace con los animales sin ser tan descriptiva. Y segundo, fue un desafío hacer una foto enfocada y que valiera la pena desde un buque que todo el rato se estaba Ujú. moviendo y yo con unas ganas de vomitar espantosas. Entonces, para mí, para mí, esta foto, a mí bueno, hice otras también que también me gustaron mucho, pero fue una de las fotos que a mí me hizo mucho sentido, me hizo entender también cuál era la nueva mirada que quería darle a la fauna. Ujú. Vale, sí, Y bueno, eso es se puede una, entender también con las otras fotos que vienen por ahí. es una composición, podría decirse arriesgada, ¿cierto? No, se sale un poquito de los límites y va jugando un poco con esto de cortar o no cortar. La gente que ya me sigue un rato sabe que yo si hay algo que detesto en fotografía son las famosas reglas de composición y todas esas basuras que se hablan. Así Que te que limitan, solo te limitan. y yo, es que yo creo que ni siquiera existen las reglas. O sea, yo creo que esas cosas las inventó alguien hace un par de años y no sé por qué las repetimos como loros y nunca nadie las estudia de verdad. Yo las he estudiado y puedo decir que son basura. Pero bueno, de nuevo vamos para otro capítulo. Pero Estoy absolutamente de acuerdo. Y a veces hay fotos que no responden a esa regla, pero a ti como que
te tuercen el corazón. Y a mí me pasó con esta foto, fue como, oh, sí, todo el rato me hizo sentido, y da lo mismo, si esta foto a lo mejor hay mucha gente que ni la pescó, a lo mejor, pero a mí me generó como eso. Sí, mm, es la respuesta al final a esa búsqueda bueno, quizás no es la foto definitiva en algún minuto, pero es esa que te abre la mente. Pues, mira, esto funciona y empiezo a buscar, y empiezo a buscar, y empiezo a buscar en esa línea como menos documental y más de mirada personal. Porque también tú lo dijiste, me gusta mucho de esta imagen. Bueno, primero me sorprende porque efectivamente hoy día en un mundo en que las imágenes más o menos llegan a repetirse en algún punto, cuando tú ves algo que se sale un poco de esta estructura, te pega un golpecito, así como, a ver qué pasó acá. Y te detiene un ratito a mirar. Y segundo, efectivamente siento que el plumaje tiene una función súper interesante, porque estuve mirando en este ratito la suavidad de las plumas, la textura que se genera ahí y esos matices de gris que son súper bonitos. sí, yo creo que sí, y el contraste con el fondo, y vuelvo a lo mismo. A mí me pasa que en general con la foto en naturaleza como que me aburre un poco, porque siento que todo el mundo, yo lo llamo como el fenómeno Puma, ¿cachai? Como que todos tienen la misma foto del Puma de la misma manera y todos van a buscar la misma foto y todos se copian, como que nadie se atreve a tener una mirada distinta. Es súper curioso. Quizás yo el único fotógrafo de Pumas que conozco que se ha atrevido a hacer cosas distintas es el Francisco Espíldora, porque para mí él es el único que ha logrado, pero ahí hay otra reflexión que es un poco más profunda, de cómo entender al animal, de estudiarlo, de entender que un puma que te mira de frente es un puma que se siente amenazado, así que desde ahí ojalá el puma nunca se diera por entendido de tu presencia, Ujú, pero lo que voy yo es cómo buscar en la naturaleza nuevas miradas y miradas que sean distintas, personales, no tenerle miedo a buscar una nueva mirada en la naturaleza, no tratar de no copiar. Eh, yo por eso a veces digo, yo no quiero ser el mejor fotógrafo, yo quiero ser un fotógrafo diferente nomás. ¿Te ujú. fijas? Yo no sé si lo logro tampoco, si no quiero ser súper honesto con eso, pero yo mi búsqueda siempre con la naturaleza va a ser un poco hacia la diferencia. Creo que la fotografía es un proceso que a lo mejor uno nunca lo logra y a lo mejor, pero esa búsqueda también es interesante y es entretenida porque es una búsqueda súper personal. Ujú. Y creo que eso tiene que ver con arriesgarse con lo que decís tú, a veces a romper las reglas y a lo mejor tratar en mi caso, de no copiar, tratar de experimentar un poco, etcétera. Sí, no, es una búsqueda y yo creo que ahí he hecho tantas entrevistas, he conocido tantas Mm, miradas, que lo que me parece que estamos todos, y me incluyo ujú, yo, estamos ujú, en un proceso ujú, de construcción de una mirada, de un proceso de construcción de una forma de entender la naturaleza ujú. y yo veo que estamos todos en ese proceso, o sea, siento que en algún minuto este llamado te llega, en algún minuto tú sientes que ya tú mismo te estás repitiendo, porque en algún punto todas las fotografías de playa se te empiezan a aparecer, todos los atardeceres se te empiezan a aparecer, porque al Ujú. final las composiciones, una piedra en primer plano, al fondo, digamos, la luz bonita, en algún minuto yo siento porque lo he visto también en España, que tiene una evolución impresionante en fotografía, que en algún Ujú, minuto saltaron todos de eso y empezaron a hacer fotografía mucho más, no sé si artística, no sé cuál es la palabra correcta, pero mucho, que obedecía mucho más a una búsqueda personal. Y lo otro, y te doy el paso, es que ujú, hay otro factor que creo que nos está jugando en contra, que se llama tiempo. En ujú, vez, sí he conocido a varios fotógrafos ya de renombre y que tienen una mirada muy bien desarrollada y todos coinciden, o la gran mayoría coinciden en decir, mira, yo prefiero ir a un lugar y quedarme 10 días en ese lugar haciendo fotos a en 10 días recorrer 20 lugares distintos. Porque ujú. en ese tiempo alcanzo a entender el lugar, alcanzo a conocer mucho mejor dónde estoy viviendo y alcanzo a mirar de manera distinta lo que está a mi alrededor. Y así es donde voy consiguiendo mi trabajo. Entonces, me parece que por ahí también hay un tema que podría ser relevante. Te encuentro toda la razón. Veíamos las fotos de las olas al principio. Yo te hablaba de Tunquén. El espacio en el cual yo abarco la mayoría de mi fotografía de Tunquén es un espacio que no debe ser más de 1 hectárea, incluyendo la baja a la playa. Eh,
es un lugar donde yo por muchos años he ido de manera repetida y no he tratado de salirme de esos límites. Entonces me ha pasado que yo, más allá de sentir que me voy repitiendo, es en el fondo cómo he ido conociendo el espacio y he ido redescubriendo otras cosas en ese mismo espacio y he logrado como otros sujetos de inspiración dentro del mismo espacio o objetos de inspiración. Ahora, tomando lo que tú decías, creo que la naturaleza en Chile está llena de elementos súper fotografiables y con los cuales vale mucho la pena experimentar y buscar una mirada, porque nosotros no vivimos o sea, no tenemos solo desierto, que solamente vas a tener una mirada, un tipo de Ujú. luz, o etcétera. Acá son miles, o sea, cientos de miles de elementos diferentes, de colores distintos, de historias diferentes que se pueden contar con la naturaleza en Chile. Entonces yo creo que cómo no apropiarse y cómo a veces pienso cómo todos quieren hacer lo mismo. ¿Por qué no intentar buscar esa mirada? Ahora, yo entiendo que eso es una cosa muy personal, que tiene que ver con conocerse uno mismo, con probar, con muchos disparos, mucho tiempo, pero yo creo que eso a mí también a veces me pasa, que siento como que en Chile todavía como que falta mucho atreverse. También estoy de acuerdo que hay gente muy bacán que lo ha logrado y que lo logra y fotógrafos muy consagrados, pero atreverse a buscar una mirada distinta, no tener miedo a ser diferente. Sí, mira, yo creo que el talento está, la materia Mm, prima está, que es la mm, naturaleza, y yo creo que es cosa de tiempo, la verdad es que van a empezar a aparecer miradas también que tengan esta cosa más personal. Yo de eso estoy abs- seguro, la verdad. sí. Pero llevamos poco tiempo. Yo creo que me entrevisté ahí a Jerko Buskovich de Ujú, Fotonaturaleza, y ujú, con él pude reconstruir un poco la historia de la fotografía en Chile, porque él decía que antes de Fotonaturaleza la verdad es que había muy pocos fotógrafos de naturaleza en Chile y que la calidad era un nivel bastante bajo. Y en poco tiempo, en un lapso de 10 años, que es lo que lleva Fotonaturaleza, esta calidad empezó a subir. Entonces yo siento que estamos en este pleno proceso de desarrollo de nuestra mirada y que en algún punto va a ebullir y uno va a levantar una piedra, siento yo, y va a encontrar un mm. fotógrafo distinto. Sí, no estamos apropiando el territorio, que era como Sí, decía Pablo Valenzuela de alguna manera, es como el proceso de apropiarnos del territorio, de reconocerlo y remirarlo. sí. Y bueno, y Mm, darle también mi significación personal. O sea, al final la fotografía mm, tiene que hablar más tanto de mí como del territorio que estoy viendo, ¿no? absolutamente, sí, muy de acuerdo. Bueno, voy Esa, avanzando porque es, seguimos con aves. esa foto fue hecha en las termas de Jahuel, en un bosque que hay cerca de las termas de Jahuel, esto queda cerca de los Andes, zona central. Esta foto tiene varias cosas interesantes a mi juicio. Bueno, tiene un tema compositivo, responde a esta regla un poco obvia. Pero lo interesante es que esta foto también fue una foto bastante fortuita, porque yo muchas veces las fotos de aves que tengo, yo no es que haga fotos de ave y vaya a buscar al águila pescador a un lugar y me instale durante 3 días a esperar el ave o da lo mismo. No, yo en general de los mismos lugares donde voy por mi trabajo audiovisual o eventualmente donde voy a pasear, me encuentro con ciertas cosas que a mí me parecen que son interesantes. Bueno, este era un tucúquere que es un pichón todavía, es chico, por eso también se dejó fotografiar tan tranquilo, porque a medida que van creciendo se vuelven más desconfiados. Y esto era casi al atardecer, todavía quedaba un poco de luz atrás y ya empezaba a caer la noche, era un poquito pasado, ya era la hora azul, diría yo, todavía había Ujú. una luz extraña atrás. Y apareció y fue lo interesante que fue una foto que yo lo pude distinguir básicamente por el sonido. Él me dio también una fracción de segundo, se pudo hacer la foto. Pero corrijo, esta fue una foto que yo hice
y que no me gustó tanto como quedó. Al día siguiente intenté ir a buscarlo de nuevo pensando que no lo iba a pillar y esta foto salió el segundo día. Ah, vale, vale. Tuve la suerte de que apareciera ahí y fue una foto que para mí también tenía dos elementos que eran súper interesantes. De alguna manera estaba el ave mirando de frente, y segundo, más allá del ave era la atmósfera, o es la atmósfera de la fotografía lo que a mí me interesaba rescatar. Esta cosa como media nocturna, Sí. media de noche, bien dramática, donde el ave se funde un poco con el fondo y el entorno, donde no está el ave en primer plano, mirando y con toda esa expresividad y dramatismo que tienen los búhos y las lechuzas. Para mí este era un elemento más de un entorno que a mí me parecía ya dramático simplemente por la hora o por el lugar. Y creo que desde ahí, para mí es una foto que me funciona, digamos. Quizás si estuviera más cerca, lo hubiera recortado más, quizás no sería tanto, Ujú. pero funciona por lo que transmite la escena en total. Sí, no, Eso. yo lo comparto. La verdad es que es como muy opresiva, ¿cierto? Muy oscura, lleno de ramas, Ujú, como que uno se siente encerrado en esto y de ujú. repente encuentra esta ventanita aquí y justo se pone el tucúquer ahí en la ventana con ese llamadito de luz porque aquí está un poquito más claro y es lo suficiente para romperte un poco el patrón, siento yo, porque hay un patrón más o menos que se repite, un tramado y aquí aparece este elemento que te rompe el patrón y te llama la atención absolutamente. Muy, muy de ambiente, o sea, no solamente el retrato del ave, sino que también el registro del ambiente en el que vive. Absolutamente de acuerdo. Para mí es una foto que me representa y bueno, y también era de una época que yo también he visto un poco la evolución de mi fotografía, en que era una época en que yo hacía cosas más bien oscuras y no sé por qué siempre andaba buscando las cosas oscuras Ujú. y como esas tonalidades más bien frías y más bien oscuras, quizás después de esta foto empecé a hacer cosas un poco más claras y coloridas, que también es algo bien curioso que a mí me ha pasado que va muy en directa relación quizás con los procesos personales que voy viviendo, pero de repente cuando me siento un poco más oprimido, mi fotografía se vuelve muy oscura y de repente Ujú. cuando me siento más tranqui, como por ejemplo ahora acá en Valdivia, la foto empezó a salir toda es muy luminosa, incluso estoy perdiendo los colores, es como pura luz, es como muy curioso eso, pero también es súper inconsciente. Y sí, esta foto es una foto fortuita y donde sí, es el ambiente lo que más me interesó como rescatar y retratar. Sí, no, aparte tiene una dominante un poquito fría que refuerza Ujú, bastante bien la atmósfera que dices tú. Y ujú. bueno, el perfiladito que le da ese toquecito de luz ayuda muchísimo porque o si no hubiera quedado muy oscuro el tubo y quizás no hubiera resaltado tanto. Así que siento que ese llamadito de luz también funciona muy bien. Oye, pero un comentario, a mí también me pasaba que cuando veía fotos de aves o hasta el día de hoy, yo digo, pero ¿cómo logran a veces los fotógrafos esas iluminaciones tan espectaculares, dramáticas y tan bien controladas? Y yo creo que sí, hay fotógrafos de fauna y naturaleza que de verdad, y lo hay, es así, Sí. que de verdad el tiempo que se ocupa para hacer una buena foto de fauna y naturaleza es mucho, para Ujú. lograr el momento exacto, en el lugar exacto, con la luz exacta. Es brutal, porque tenés un animal que más o menos se te puede mover en cualquier minuto y perdiste la foto. Entonces, claro, tú lo que hablas también de esa luz en ese lugar específico, vuelvo a lo mismo, para mí también tiene un componente también de fortuito, que bueno lograrlo, pero yo eso no lo podría haber controlado, a No, eso sí, voy sí, yo. sí, Entonces, por eso no me definiría jamás como un fotógrafo de fauna, porque yo no lo soy, yo creo que yo hago fotos de naturaleza en general, pero la fauna creo que es una disciplina aparte, sí, es muy sí. compleja. Bueno, han pasado un par de fotógrafos de fauna por acá y Mm. sí, se requiere una Sí, dedicación importante y a veces estamos hablando de meses de estudio sí, de un claro. animal antes de empezar a fotografiarlo, sobre todo cuando uno quiere hacer fotografía ya un poquito más trabajada, con iluminación artificial, qué sé yo. Y la otra Ujú. cosa que lo he conversado ya con varias personas, que siempre cito un poco el mismo ejemplo. Ok, seguramente es fortuito que él se haya puesto justo en ese espacio, porque si se pone en otro quizás ya no funciona tanto, y fortuito también que esta luz lo perfile y le dé ese toquecito. Pero como siempre he mencionado por ahí, lo que se publica son fotografías y no excusas. O sea, ¿qué quiero decir esto? O sea, la foto está como está, salió como salió, y al margen de que haya sido suerte o no, está como funciona y por ende el mérito hay que dárselo de todas maneras al fotógrafo. Por mucho que esa cosa tú no la hayas controlado tanto,
seguramente si no está a salud, quizás hasta ni siquiera la presentas o ni siquiera le tienes tanto cariño a la imagen. Entonces son cosas que van ahí, siento yo, confluyendo de alguna manera. Sí, a mí me gusta pensar en que si bien hay ciertas fotografías que se presentan de manera fortuita o cosas que uno retrata, yo creo que la habilidad va en cómo haces esa foto, qué tan rápida la puedes hacer o componer o qué sé yo, desde cómo setear la cámara, porque a mí también me pasó mucho antes que a veces iba a hacer fotos, que iba con 2 o 3 cámaras y cada una con un lente distinto y qué sé yo, y cada una seteada de manera distinta por si me aparecía un bicho acá o me aparecía, no Ujú. sé, no tengo idea, otra cosa por allá, y al final no me aparecía ninguno de los tres, así que lo único que me llevaba es un tremendo dolor de espalda. Y al final, claro, como que he aprendido que voy siempre con mi cámara y un lente largo, ocupo un 100-400, etcétera, y un lente para hacer macro, que son las dos cosas que más me interesan. Y, y creo que, claro, hay una cierta habilidad que ahí me doy cierto mérito en, claro, en tener la capacidad de cuando veo de manera fortuita algún elemento que me parece interesante, lograr articular todo para hacer la Ujú. foto y lograr que, porque, pero también he perdido muchas fotos por eso, porque no sé cómo, ni Sí, siquiera claro. alcancé a setear la cámara, ni la velocidad, ni siquiera el ISO, ni nada, y hasta ahí llegué. Entonces, ahí es donde esta foto siento que tiene cierto mérito, donde se logró como ecualizar todos los elementos Sí, claro. técnicos o las herramientas técnicas para lograr dar con la foto, porque era una fracción de segundo en un segundo día donde quizás nunca lo iba a pillar. Ujú. Y lo pillé. Sí, claro. Pero hay que ir el segundo día. Ah, pero hay que ir el segundo día. Claro. Entonces, uno puede que haya un toquecito de suerte, pero uno también la está forzando. O sea, uno Sí, también la claro. está buscando. Sí, claro. Absolutamente. Vale, seguimos con arte. Esta, esta foto es bastante nueva. De hecho, tiene como este fin de semana antepasado. Para mí representa dos cosas. Primero, una es más bien personal y otra es más bien artística. Ujú. La personal tiene que ver con que esta es la primera vez que salgo a hacer fotos en todo este periodo de emergencia sanitaria, pandemia. Y yo donde me vine a vivir acá a Valdivia, cerca tengo un humedal, cruzando el puente Caucau, por la isla Teja hay un Ujú. humedal. Y en ese humedal me habían comentado que habían muchas aves, garzas, búhos, etcétera. Y me tomé el permiso de ir a hacer fotos un día en la mañana. En invierno, la verdad es que se ven menos movimiento de aves en general, por razones obvias, y menos acá y más acá, que el invierno es bastante crudo, entonces hay menos movimiento de fauna. Esta es una garza, y esta garza, la verdad es que en general, cuando yo he visto fotos de garzas, que las garzas siempre son súper expresivas, esta es una garza bueyera, siempre está cerca de los bueyes. Ujú. Y aquí es una garza que se encuentra en muchas partes del mundo, y que la gracia es que tiene, que tiene desplazamientos de muchos kilómetros entre continentes incluso. Y esta garza, generalmente, como es un animal muy elegante, muy expresivo en general, siempre se le retrata perchado sobre algún árbol, etc. La verdad es que está en esta misma búsqueda, de alguna forma, de una mirada diferente, de lo mismo, aparece este elemento que pasó volando y también es una fotografía que se hace de alguna manera con barrido de lente, usando un barrido de lente Ujú. y moviendo el lente rápidamente para lograr dejar a foco la parte de arriba y movimiento la parte de abajo. O sea, en la dirección en que la ave se iba desplazando. A mí también es una foto que la había pensado harto. Había hecho varios intentos con otras aves. Afortunadamente, donde yo estoy viviendo acá en Valdivia, hay muchas aves, muchas bandurrias, hay muchas aves de distintos tipos. Entonces, en general, en época de pandemia, yo he tenido la suerte y el tiempo de pararme en la ventana, tomar muchas fotos y ver a hartas aves pasar y hacer hartas pruebas de movimiento de lente. Pero yo creo que después de varios meses haciendo hartas pruebas, por eso ahí vuelvo a mi cosa media experimental y media mañosa de que todo el rato estoy probando cosas,
de maña, logré hacer esta foto que a mí personalmente me pareció súper interesante y quizás también mandando al carajo las reglas de composición, a mí me parecía que funcionaba súper bien poniéndola al centro, un animal volando con un barrido, con un contraste de un cielo absolutamente nublado y que lograba transmitir lo que a mí también en ese momento estaba sintiendo que era que tenía que ver un poco como con esa libertad, el movimiento. Fue bien subjetiva la foto también. Mm. Sí, yo creo que el valor más impactante inicialmente al menos es justamente esa mitad, porque la primera mitad es prácticamente un congelado, ¿cierto? Ujú, Este triángulo acá es un ujú, congelado y este triángulo acá ya ves movimiento, entonces ya te genera una cosa interesante, porque con ujú, este tipo de fotografía lo que uno consigue o es congelado o es movimiento completo, pero ujú. esa mitad y mitad me parece que es un ejercicio súper interesante. No he visto tantas imágenes que consigan este efecto. Y yo creo que le suma mucho valor al estético, el fondo blanco también, y esta cosa como de libertad que tiene mucho sentido hoy en día, ¿cierto? Con el famoso tema del COVID y el aislamiento social. En general, en esta fotografía se usa harto, en fotografías más bien, no sé, pues de deporte, en general se hace harto. La diferencia es que la fotografía de deporte tú la haces así, Ujú, esta la tenés que hacer así. Es otro el movimiento, mirando hacia arriba. sí. No es tan difícil lograrlo, pero es harta práctica, es harta maña. El barrido en general es harta maña. Yo he hecho también me dio un tiempo por hacer barrido con el lente, incluso barridos de zoom, girando el lente, Ujú. tomando un objeto en el centro, girando el lente y girando también, por ejemplo, la misma luna, girando estelas, o sea, girando estelas con las estrellas, con, con, con bueno, con las estrellas en general, pero claro, esta es una foto que yo creo que representa parte de mi ejercicio de pensar y de ver otras miradas durante la cuarentena y desde la ventana de mi casa. Vale, súper bien resumido. Y se Em, puede, ¿eh? Ojo, y se puede. sí, no, sí. De hecho, va quedando un poco clara con las imágenes ya que hemos ido y con lo que hemos ido conversando, va quedando súper clara, sí, creo yo, esta búsqueda que tiene de ir pasando ya de un punto a otro, ir reinventando un poco algunas cosas en función de conseguir resultados más personales. Y yo creo que es súper valorable, digamos, ese recorrido que estás haciendo. Pero ¿sabéis lo que pasa también? Que yo antes, como que el objetivo de mi fotografía siempre era aportar con mi fotografía a la divulgación científica y todavía lo sigue siendo, Ujú, pero desde la fotografía muy descriptiva y aportado desde ahí con muchos trabajos, libros, papers, etcétera. Pero hoy en día creo que se hace necesario también buscar una mirada que también a mí me deje también súper contento, ¿cachai? Que no sea solo para aportar a un contenido, sino que también tenga que ver, que tenga esa foto algo de mí, ¿cachai? Y ahí sí. viene esa búsqueda de la cual conversaba. Sí, pero ¿sabes qué? Por eso te decía un poquito lo que hablábamos un rato de que yo Mm, siento que estamos en proceso de maduración, porque yo he entrevistado, como decía, fotógrafos españoles que yo admiro mucho y que tienen una mirada personal y una estética, pero que me parece impresionante. mm, Pero tú conversas con ellos y te das cuenta que llevan 18 años haciendo fotografía, llevan 15 años haciendo fotografía y los primeros 10 o 12 años los gastaron en hacer fotografía documental. ujú, Entonces llegó un minuto en que dicen, ya estoy un poquito aburrido de hacer fotografía documental, ¿ahora qué hago? Y ahí en ese qué hago es cuando empiezan a hacer esta otra mirada, o sea, esta otra búsqueda, esta otra estética. Entonces tú también lo tienes, tú también nos comentas que llevas años haciendo fotografía, tienes un par de libros publicados, entonces ya en algún minuto quemaste esa etapa y tú dices, ok, vamos a otra. Y ahí es mm. donde uno empieza a buscar y a buscar un camino ahí. Pero me parece súper valioso y lo conversé hace poco con un fotógrafo español justamente. Oye, le dije, vale, ¿y qué pasa si una persona está recién partiendo, agarró la cámara, ya maneja isolación de diafragma y dice, ya, yo no quiero hacer nada de fotografía documental, yo quiero ir directamente a tipo fotografía? Él me decía, es que si él dice que quiero hacer, la persona que diga eso, lo que va a querer hacer es copiar la foto que yo estoy presentando acá. Ya Ujú. no va con una Muy de mirada que acuerdo. haya nacido de él, sino que lo que quiere es replicar un poco lo que está viendo.
Entonces, siento que es muy necesaria esa maduración que tenemos que hacer y este camino tenemos que pasar de un par de años quemando, no quemando rollos como en la época análoga, sino que quemando tarjetas de memoria. Quemando eh, tarjeta. y después, sobre eso, seguramente vamos a empezar a buscar otros caminos. O por lo menos así lo veo, o lo que me ha Y dejado un poco todas estas conversaciones. estoy muy de acuerdo y creo que ese paso también es súper natural. Es como a veces no es tan consciente. Yo como que también lo empecé a hacer de manera muy orgánica, ¿no? Para mí no es como ya, listo, ahora voy a ser artista. Sí. No, yo creo que empezó a salir quizás de esa misma como aburrimiento de hacer la misma fotografía. Pero también agrego otra cosa, yo creo que es importante como el ir conociendo las propias capacidades, fortalezas y debilidades, porque yo también me di cuenta que yo no iba a ser bueno para todo, y yo no iba a ser como, ¿te fijáis? O sea, quizás no iba a ser, si bien hice astrofotografía, quizás no iba a ser el mejor Ujú. astrofotógrafo, y ir encontrando cuál era el nicho donde mejor me adecuaba, y empezar a conocer las herramientas que tenía. Y por ejemplo, con el mismo tipo de tema del Photoshop, yo hasta hace unos años atrás siempre decía que el Photoshop era una herramienta indispensable para hacer la fotografía y que hoy en día la fotografía no se entendía si no era solo con Photoshop. Hoy en día he ido cambiando un poco mi pensamiento y hoy en día le he ido dando cada vez más valor a la foto en sí misma, dependiendo cuál es el mensaje que yo obviamente Ujú, sí, claro. quiero proyectar. Pero pasé por el proceso de también entender cómo era el procesado de la fotografía, de cómo se trabajaba la fotografía en general y qué es lo que podía lograr desde ahí. Tal vez hay cosas que no me representaron tanto, generando una postproducción muy grande de una fotografía. Curiosamente, excepto lo de la luna que veíamos, hoy en día creo que también la fotografía que a mí más me deja satisfecho, y lo vamos a ver con otra foto que viene un poco Ujú. más adelante, es la fotografía que también sale como que te resulta la primera, ¿me entendí? O sea, como Sí. que no tenéis que meterle tanta mano, o sea, y eso también es otra cosa que me va alimentando cada vez más, ¿te fijáis? Sí, no, yo eso sí que lo comparto mucho. O sea, yo cuando Ujú. veo la foto en la cámara y siento que la foto está lista, Eso, esa felicidad para mí es impagable. Y, eso. y yo me aburro frente al computador. Pues, yo personalmente, una de las cosas por las que decido trabajar en terreno es porque me aburro en el computador. O sea, yo si estoy 10 minutos, 5 minutos con una foto, es como, no, 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 qué lata, qué lata, qué lata. Eh, yo duro un minuto revelando una foto, que ajustando contrastes y punto. Y si no está, para mí ya definitivamente digo, no, esta foto no está, hay que volver a repetirla, aprende la lección de qué hiciste mal, qué hiciste bien, y vamos con otro nomás. Pero Absolutamente de acuerdo. Yo cada vez me demoro menos tiempo en el Photoshop porque antes era como que también le buscaba 10.000 vueltas para ver más o menos cómo quedaba, cómo era lo que yo quería haber interpretado y cómo era. También es algo que, y siento que al final terminaba haciendo una foto que no era. No era lo que pensaste, ni lo que viste, ni nada. O sea, era como. sí, pero es insisto, es un camino que hay que quemar y que no hay que apurarse, tú lo decís muy bien. mm, O sea, no hay que, el día de mañana ya, ahora voy a empezar a hacer foto creativa. No, eso se da ujú. naturalmente, en algún minuto el cuerpo te lo pide y tú lo empiezas a desarrollar. Pero si lo apuras, al final sale forzado y creo que Termináis copiando. sí, el resultado no termina siendo algo que te deje contento. Quién Ujú. sabe, ya estos capítulos me van a crucificar un día, el día de mañana, en 10 años más, yo voy a ser el experto en Photoshop número uno del mundo, así que quién sabe, la verdad. Nadie sabe. Así Por como eso, está la entonces, crisis, como está la crisis económica, capaz que nos dediquemos quizás a qué cosa. así que, bueno, Montaje. las cosas Montaje van digital. cambiando y las miradas se van construyendo, entonces la madurez te la va a dar el tiempo nomás, creo yo. Muy de acuerdo. Esta foto yo le tengo mucho afecto, pero mucho, mucho afecto porque esta foto fue hecha con un iPhone. Un iPhone 6. Y no tengo ningún problema en decirlo porque esta foto tiene varias cosas. Primero, una foto hecha desde un avión. Yo no tengo los recursos económicos como Guy Wembord quizá, o no sé, o no he trabajado a ese nivel como para quizás subirme a aviones y ir a fotografiar Chile de lo alto. Así que la gran mayoría de las fotos que yo he hecho desde las alturas, sin dron, obviamente, son en los mismos aviones comerciales que todos nosotros tomamos. Así que Ujú. este era un, eh, después de un viaje que yo venía a hacer de grabar una serie de televisión en el sur de Chile, en Punta Arenas, perdón, venía a las Torres del Paine
Y cuando salimos desde Punta Arenas nos avisaron que, esto fue el 2018 también, que había una lluvia tremenda en Santiago, etcétera. Y cuando nosotros vamos llegando a Santiago, después del viaje a Punta Arenas, la lluvia había pasado y se estaba abriendo el cielo. Ujú. Obviamente yo iba al lado de la ventana, afortunadamente sin el ala, y cuando se abre yo más o menos veo lo que me interesaba, porque lo primero que uno ve en esta fotografía es el dramatismo de las nubes y obviamente estos rayos de luz que aparecen. Ujú. Y lo que vi abajo era algo que yo no sabía si me servía para componer y ni siquiera era algo que yo quería mostrar, pero es Ujú. básicamente ahí vemos una mina, una de las tantas minas que hay en la región metropolitana, de hecho hay un relave ahí, Sí. y me sirvió a mí para contar una historia que después fue bien interesante y que se replicó en varios lados, en la Universidad Católica, en una revista, etcétera. Bueno, bueno. Y ayudó a hablar sobre el tema de la gran cantidad de, de faenas mineras que hay en la región metropolitana y la gran cantidad de relaves que hay con muy mal manejo en la zona. Y lo vemos que está al lado de campos de cultivos Ujú. agrícolas, solo separados por un cerro, o sea, que eso es una realidad que nosotros no vemos, porque hay que entender que en general en la región metropolitana nosotros vivimos a ras de suelo, entonces lo que vemos es más o menos lo que nos permite el cerro Sí, o el claro. edificio que tenemos adelante. Si viéramos desde arriba y si de repente de verdad nos tomamos el tiempo de mirar Santiago desde arriba, y en sus alrededores, no solamente en la zona urbana, es un verdadero queso gruyere. Está absolutamente perforado por todas partes. De ahí se entienden todas estas problemáticas que hay asociadas al no Alto Maipo, Mm. etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a mí primero le tengo mucho afecto porque me ayuda a entender de que para hacer una foto, a veces uno siempre piensa que la cámara a mí me funcionó porque mi celular funcionó, tuvo una cierta respuesta, tiene una cierta edición, no quiero decir que tiene mucha edición porque de verdad no la tiene, pero sí tiene algún tipo de edición y me permitió componer con elementos que quizás a mí en otro momento no lo hubiera hecho con algo tan feo como una faena Ujú. minera y me permitió contar una historia que a mí me parecía eso que era súper interesante y que yo hace rato andaba como carente de eso, porque en el proceso como de siempre estar retratando algo o estar buscando algo descriptivo para apoyar una información, a veces me había olvidado de contar las historias. Ujú. Y creo que esto me permite contar esa historia que a veces siento que he visto como medio abandonado y que es por lo cual yo tampoco me dedico tanto a la fotografía de paisaje, porque siento que la fotografía de paisaje es muy técnica, es muy bonita, pero me cuesta como contar la historia. Aquí fue una foto de paisaje donde yo encuentro que habían ciertos elementos que permitían contar esta historia. Tenías atrás el tema del cultivo agrícola, tenías la faena minera, tenías los rayos de sol, tenías el- el- las nubes arriba, tenías la mirada desde arriba, tenías la luminosidad. Entonces, y eso de alguna manera se generó también en ese instante fugaz, Ujú. en el cual tú agarras el celular, porque los rayos de sol aparecen en un instante y a los 2 segundos ya no están, Sí, claro. y me funcionó la herramienta que era el celular. No, me parece súper interesante desde ese punto de vista porque hemos ido hablando un poco, ¿cierto?, de esta mirada o esta búsqueda Claro. y también me parece súper bueno el mensaje de prescindir un poco de nuestras herramientas y pensar que al final la cámara es una herramienta más. Hay herramientas mejores, hay herramientas peores en función de lo que necesitamos hacer, pero que cualquier cosa al final, si tenemos una idea, un concepto detrás, sirve para capturar y contar y transmitir un mensaje. Así que me parece súper valioso desde ese punto de vista. Y también me pasaba que yo después miraba esta foto y decía, y si hubiera tenido mi cámara reflex, no lo sé, a mano, a lo mejor hubiera salido distinta. A lo mejor sí, a lo mejor no, o a lo mejor me la habría perdido y a lo mejor emprender la cámara, no sé, setear el lente, no Ujú. tengo idea, a lo mejor ya perdí. Y, y claro, yo también creo y también estoy muy de acuerdo contigo, al final la foto está más allá de cuál es la herramienta que utilices para Ujú. hacerla. Y yo creo que de ahí también es algo que he ido aprendiendo y, y- y- y sí, bueno, darse el tiempo de mirar nomás, mirar por la ventana y no haber llevado la cortina abajo en el avión. Sí, no, eso es súper bueno. Y a mí Ujú. solo déjame agregar esta imagen que es preciosa, digamos.
Qué bueno que haya quedado la faena minera en sombra. Y que no haya quedado iluminada, pero a lo mejor si se hubiera quedado iluminada, a lo mejor se cuenta otra historia. Sí, claro. A lo mejor es otra la historia. Sí, la Pero me gracia de hubiera la gustado menos la luz, historia, yo creo. si el rel- Si está el fondo todo oscuro y la faena iluminada, bueno, me hubiera costado un poquito contar más la historia. claro, y si el relave aparece azul turquesa, porque los Claro. relaves, para que andamos con cosas, tienen unos colores No, maravillosos. no, sí, sí. Puedo hacer Hasta una que te, foto hasta que te abstracta desde se- arriba y son espectaculares, digamos. Absolutamente. Ok. Bueno, ahí vamos entrando también en esta búsqueda también de esta como simpleza. No me gusta hablar de minimalismo, porque en general creo que el minimalismo también para mí exige una reflexión distinta, una manera de mirar diferente. Para Ujú, mí yo todavía creo estar en un proceso de una búsqueda de la simpleza y de la simpleza del color. Esto es un dedal de oro, se llaman estas, son unas plantas que nacen de manera muy espontánea a las orillas o sea, en las playas en general las encontramos, pero también en los campos, etcétera. ujú. Creo que en Base La Serena también hay harto esto. Y que aparecen en primavera, y esto también fue tomado en Tulquén, también en la playa. Digo que aparecen en todas partes porque mucha gente, como aparecen en todos lados, la gente no les da mucha importancia. Aparte que son flores que uno cuando las corta después se secan en un par de minutos. Eh, pero la gracia es que me interesó cómo, y esto fue una reflexión súper interesante que yo hice con esta flor, porque en general uno lo que busca cuando hace fotografías de flores, por ejemplo, o de elementos, es que contraste con el fondo. Ujú. Y la reflexión que yo traté de hacer con esta fotografía es que qué pasa si al final el fondo termina siendo el mismo color que el sujeto en primer plano, digamos. A mí el resultado me pareció súper interesante, de hecho me sorprendió un poco. Esta es una foto que está hecha, si bien podría haber sido hecho con lente macro, no lo sé, lo hice con un 70-200, Ujú. eh, que eso me permitió de alguna manera, que es un 2.8, que fue lo que me permitió de alguna manera también desenfocar el fondo y también seguir en esta búsqueda que era un poco de lo que hablaba. Sí, a mí me funcionan muy bien estas fotos. Yo las Ujú, veo y me gustan bastante. También es algo que voy probando y también siento un poco que a veces la fotografía en general a veces se tiende a cargar mucho el contraste y ujú, no tanto a la suavidad. Y por eso me gusta mucho ver estas imágenes que te suavizan todo y que cromáticamente funcionan bastante bien. O sea, ujú. aquí un color cálido, uno que diría, pongámosle un fondo frío para que se produzca este típico contraste entre cálido y frío, pero en este caso, eh, a mí, como te digo, me viene bastante bien y me habla mucho más de armonía, de un concepto que es como la armonía, la suavidad, la delicadeza, los colores suaves, que el contraste que se produce a veces con estas sombras de atardecer, de nubes densas, con estas luces que se filtran, etcétera. Son dos formas de ver la fotografía y funcionan, pero esta se ve menos, creo yo. Claro, yo también estoy muy de acuerdo. Y también esta foto aporta desde la búsqueda de esa simpleza, de que en todas partes creo que hay cosas interesantes para fotografiar y colores interesantes, solo que hay que mirarlos, digamos. Sí, Lo que hay atrás como color naranjo son las la otras misma flores flor. que había, porque esto es un campo de flores. Entonces, en el fondo lo que hice fue botar las fotos desenfocar las que estaban atrás y esa fue la que me dio la tonalidad, pero en el fondo creo que esta foto también marca un poco esa búsqueda de esta simpleza en la fotografía, como de pocos elementos, y que hoy está un poco en mis fotos, está en eso. Sí, y simpleza no solamente en los elementos, sino que en el mirar también. O sea, agarrar Ujú, un elemento común y darle o todo un significado distinto, que con lo que veíamos con la gaviota hace un rato, lo que veíamos con ujú, esta flor, o sea, agarrar estas cosas que pasan desapercibidas frente a nuestro ojo y decir también es sujeto de fotografía y también se puede hacer un trabajo interesante. No tengo que buscar la flor de 7 colores para hacer una foto, o sea, puedo trabajar con Eh, cualquier foto, con cualquier pe- flor pe- sí tengo una estética interesante. Pero ¿sabes qué me pasó también eso? Yo en algún minuto como que yo sentía que, estoy hablando hace mucho rato, hace varios años atrás,
5 o 6 años, no lo sé, como que yo también pensaba que para hacer las fotos bacanes tenía que pegarme los meos viajes, así, tener que ir, no sé, ojalá hacer auroras boreales no tengo idea, a Islandia, no sé dónde son las auroras Ujú, boreales. Y ojalá a Finlandia. Y, y claro, hacer unos paisajes tenían que ser con unas nubes ultra dramáticas que si no me las pillaba en los picos nevados de las Torres del Paine, la verdad es que no me iban a funcionar. ujú. Pero también me pasó lo que le pasa a muchos fotógrafos, po, que en el fondo uno a veces no tiene los recursos económicos para siempre hacer los mega viajes o para poder acceder a esos lugares, o cuando accede a esos lugares a lo mejor no están las condiciones climáticas. Y yo creo que el volver a remirar el mundo, tu entorno, tu espacio de otra manera, yo creo que te pilláis con un montón de cosas que de verdad te pueden sorprender. Volvemos a lo mismo, creo que la naturaleza tiene eso, tiene como la capacidad de sorprenderte siempre. Y igual yo voy a hacer te hago una confesión, pero nosotros nos vinimos a vivir al sur, a Valdivia, en gran medida por eso, porque a mí me pasó que yo había perdido como la capacidad en Santiago de fotografiar también. Ujú, Y me pasaba que vivía en Providencia, en la mitad de Providencia, después del estallido social, etcétera, y como que ya nada me parecía como, allá había explorado todos los patios y los jardines de mi vecino, ya le he hecho fotos de todas las plazas que tenía alrededor, y como que ya hay un minuto en que Santiago dejó de parecerme interesante desde la perspectiva de la naturaleza. Iba al Cajón del Maipo pues veía que estaba en la mega sequía, los cóndores que habían básicamente eran unos cóndores famélicos que no tienen nada que comer, digamos, por las razones que ya todos sabemos. Entonces, también la avenida al sur de Chile fue también en la búsqueda de eso. Y cuando digo la búsqueda de eso, no significa que yo me vine con... Y también nos vinimos por otras razones, también laborales y de buscando una mejor calidad de vida, pero también no es porque yo quisiera irme a hacer las fotos a, no sé, pues arriba del Mocho Chocuenco o en Willow Willow. No, me interesaba simplemente el espacio donde vivo, tratar de abordarlo de una manera distinta. Y es ujú. impresionante como en un lugar donde en 3 cuadras me daba cuenta una cantidad de aves, una cantidad de flores, una cantidad de detalles en las hojas con el rocío después en las mañanas, una cantidad de elementos para fotografiar que vale la pena y que no es necesario moverse tanto. Y creo que esta flor refleja muy bien eso. Para mí es como la simpleza y esos elementos fotografiables están en todos lados. Yo creo Ujú. que en el fondo no hay que aprender, hay que atrever a mirarlos de otra manera. Eso. Sí, yo voy a ir pasando, pero me recordé una frase que dice que no hay, no sé dónde la leí, no hay cosas aburridas, sino que hay fotógrafos aburridos haciendo fotos aburridos de cosas. Está buena, Me toda la razón. encantó, me encantó. En realidad, yo he visto, la otra vez vi unas fotos de otro ave que yo he hecho un par de fotos que me parece súper interesante, el cormorán. Sí. El cormorán yeco, que generalmente lo conocemos como el pato yeco, Y que que todo el mundo lo encuentra horrible. Po. que lo encuentro horrible. Y yo tengo un par de fotos que me encantan. Tengo un lugarcito ahí que de hecho estoy esperando que ojalá termine la cuarentena para ir a verlo. Pero cuando vi hace un tiempo un trabajo un fotógrafo que se dedicó solamente a hacer fotos de cormorán y las fotos son impresionantes. Son realmente te impactan mucho y es por cómo justamente plantea la fotografía. Ya no tiene que ver con el elemento que está fotografiando, sino cómo él lo va revelando. Y eso, al Ya. final, todo nos sirve para hacer fotos. Sí, pues a mí me pasa que, claro, también estoy de acuerdo, porque el cormorán quizás no es el más estético, pero claro, y mucha gente como que no le da importancia. Y No, creo que el cormorán, así como las palomas, así como las gaviotas, sí, claro. pasan a esa categoría del animal feo, común y súper súper manoseado, que en el fondo nadie ya le toma fotos. Po. Pero es verdad, a lo mejor, ¿qué pasa si a las palomas las empezamos a mirar de otra manera y palomas tenemos en todas partes? Sí, claro. Se vuelve, Y se vuelven invisibles al final por esta misma cosa que los tenemos siempre presentes. Bueno, esta foto es también en época de cuarentena. Esta foto creo que es la última que vamos a revisar, pero me parece que fue, queda alguna más. esta foto fue hecha también hace unos días atrás. Debe ser hace como un mes o algo así, o 3 semanas, también desde la ventana de mi pieza. Y yo vivo en un edificio acá en Valdivia, en un sector que se llama Isla Teja, por si alguien lo conoce. Ujú. Es una isla que está en la ciudad. Y había una lluvia bastante tupida esa semana y
y yo me tengo que despertar todos los días a eso de las 7 de la mañana porque tengo una hija chica que se despierta muy temprano, entonces, y pasan cosas interesantes cuando vine por la ventana en una ciudad como Valdivia después de la lluvia, entre ellas se generó esta niebla que me pareció súper interesante. Estos son unos árboles que están frente a mi casa. Esta fue una niebla que cayó y que esta es una foto que también duró una fracción de segundo, Ujú. porque a medida que la niebla se disipa muy rápido en general. Y estos son los árboles que tengo frente a mi casa y que abajo, de hecho, paso el camino, Ujú. la calle, y logró aparecer estos elementos que a mí me parecían sumamente estéticos, justo con la luz del amanecer que le da frontal y que lograba de alguna forma como rescatar las formas, estas formas de estos árboles de invierno que ya habían perdido sus hojas y rescatando como esta aura o atmósfera invernal fría, pero al mismo tiempo me pasa que es súper alegre, porque también hay un tema de un juego con los colores y el contraste, colores cálidos con colores fríos, y también jugando como con estos elementos que si bien pueden ser súper simétricos, también son súper asimétricos, porque son árboles también que están en distintas direcciones, con ramas más desordenadas, pero uno al lado del otro y al fin y al cabo. Entonces es una foto que fue también de una mañana, una fracción de segundo, y también durante cuarentena, mirando por la ventana. Uf, yo de estas fotos, cuando veo estas fotos, yo, yo lo único que haría con esta imagen es ponerle mi firma abajo y subirla a mi Instagram. ¿A tu qué, perdón? Lo único que haría con esta imagen es ponerle mi firma abajo y subirla a mi Instagram. Ah, ya. Con eso te digo todo. Pero a campo. Es que Pero, a mí la niebla es una cosa que me encanta y esta imagen, o sea, la niebla tiene esa cosa que dices tú, porque se está moviendo constantemente y en fracción de segundos te cambia. Y lo que la niebla generalmente te regala es un poco una visión más como esta de acá abajo, esta mm, difusa, como que los árboles, pero medio difuso, como que, y a mí ya me gusta, pero justo logras en este sector esa nitidez, pero que, como que no hubiera niebla, que me parece que es brutal el contraste que se produce. A mí me encanta esta imagen, realmente me fascina. O sea, pero mucho de de la estética que busco yo. el otro día lo hablaba con que tú también lo entrevistabas, lo entrevistaste al Benjamín Grande, Grandi. sí. Que el Benja comentaba eso también, que la niebla son esos elementos que te permiten generar atmósferas como ninguna otra, digamos. Y claro, que en el sur hay mucho de eso, y es súper interesante buscarlo. Y creo que también es una foto que refleja también el proceso como creativo y de vida. Honestamente, yo creo que esta foto hace 5 años atrás jamás se me habría imaginado hacerla Ujú. y haberle encontrado un valor estético. Pero sí, es una foto que a mí, y también esas fotos como que uno las hace y uno en fracción de segundo dice, esa es la foto, listo, Sí, sí. ya está. Y creo que sí, yo rescato como la atmósfera y los colores, y a mí es una foto que más allá de darme como, parecerme una foto muy fría, o una foto como, me parece una foto súper alegre, a mí me gustó también, me gusta ese contraste. Sí, no, a mí me fascina y no puedo dejar de lado son aves, ¿cierto? ¿O son hojas? No, no, no son hojas, Ah, son son hojas. hojas. Son las últimas hojas amarillentas que le quedan a esos árboles, que tienen unas hojas muy curiosas, no me acuerdo cómo se llaman esos árboles, pero son unas hojas medias triangulares. Pero son las últimas hojas que caen siempre son las de las copas de los árboles. Vale, mira, Oh, no, si hubiera tenido puras aves con no, perchá, no, ya. yo pensé que eran aves No, es, en algún minuto. me hubiera encantado. No, pero es que Habría, sean, habría sean, mezclado otro elemento. sean hojas o sean aves, justo te iba a hablar que ese toquecito, esa hoja o lo que fuera ese elemento, funciona muy bien porque te habla además del proceso de transición. O sea, estamos en un momento, no estamos no llegamos al invierno puro, sino que estamos en la última parte del otoño antes de pasar al invierno y ahí se pueden sacar muchas más lecturas, creo yo. Absolutamente, sí, estoy de acuerdo.
Y no sé Y, si... y esta y sí. esa, y esta es una foto que para mí también tiene mucho, mucho del último proceso, porque yo hasta, si veíamos las fotos del principio de esta conversación, yo también he ido pasando por un proceso en el cual al principio jugaba mucho con los colores y la saturación y muchos elementos y muchos colores, etcétera, que está bien. Esta foto para mí tiene un valor, también es una foto bastante nueva, de tener como un mes o algo así. Y esta foto es bastante interesante porque es el descubrimiento que he tenido en el último tiempo de usar una sola tonalidad Ujú, o un elemento cromático de alguna manera, eh, sin tener que buscar otros elementos, otros colores otros detalles de otros colores. Y conservando lo mismo que yo quería de alguna manera reflejar en la foto. Yo hace rato andaba buscando la foto de los helechos, creo que el hecho es algo súper fotografiado, creo que es algo súper bonito, súper interesante, por lo que implica como planta, etcétera, una planta prehistórica, digamos. Pero al mismo tiempo, el lograr buscar esas tonalidades y también componer sobre los ujú, helechos y de alguna manera tratar de componer con esta fuga que te dan los mismos helechos y este camino que te crea hacia la profundidad del bosque, creo que me parecía súper interesante. Esto fue después de una lluvia. También fue una foto que también yo la había pensado harto, cómo hacerla, incluso cuando fuimos a este bosque, que afortunadamente nosotros en Valdivia no estamos en cuarentena, así que nos podemos mover y ujú. fuimos a un lugar donde no hay gente. Entonces, en este bosque yo tenía pensado hace mucho rato qué foto quería hacer y llevé un gran angular. Esperé que saliera una luz después de esa lluvia que caía y logré hacer esta foto. Pero, insisto, para mí representa como de arriesgarme a no andar eh, por un solo color de alguna manera, o una Ujú. sola tonalidad de alguna manera. Y a mí me pareció súper súper atractivo. Es como lo que veíamos recién de la flor naranja, ¿cierto? Ujú, Flor naranja, fondo naranja, y en este caso tenemos verde y verde. ujú, Vale. Bueno, yo creo, a mí también una imagen aquí, esta imagen siento que mantiene el concepto que hemos hablado un poco de la simpleza, pese a que hay muchos ujú, elementos, porque ujú. tiene un orden visual, y bueno, la luz te marca un poquito todo el camino y el recorrido que decías tú que te lleva hacia allá, que, que es preciosa esta suavidad que te da. Y yo creo que es una buena imagen para graficar un poco todo lo que hemos conversado y para ir cerrando ya nuestra charla de hoy, que ha sido muy interesante. Oye, sí, muy, 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 muy agradecido y muy contento de la charla también, porque sin querer me fui, porque el orden, hay que hacer una aclaración, el orden de alguna forma que le dimos a esta fotografía se lo dimos un poquito antes de empezar Ujú, esta conversación. Y sin querer, ese orden siento que fue graficando un poco la evolución que ha tenido mi foto en este último tiempo, desde la experimentación hasta la búsqueda de esta simpleza creativa y de color que estoy hoy en este proceso. Así que también es súper interesante cómo estos ejercicios permiten mirarse también sí. desde fuera. Sí, de todas maneras lo comparto y seguramente también lo que pasa es que más de algunos se va a sentir reflejado un poco en el proceso que has vivido y también de alguna manera va a servirle para ir haciendo sus propias reflexiones internas. Ujú. Y eso no significa que uno deseche lo anterior, ojo, No, uno tiene que estar muy orgulloso de lo que uno ha hecho antes y alimentarse de eso para seguir creciendo fotográficamente y en una mirada que siempre sea personal y que uno lo identifique. sí, mira, yo te cuento algo cortito sobre eso y después ya te doy unos minutos para que nos invites a ver tu trabajo. Sí, sí. Pero te comentaba al principio, no me acuerdo si estábamos grabando o no, pero que yo estaba preparando un libro que es un libro documental de la cordillera del Elqui. Ujú, Es un libro que es muy documental, o sea, no van a ver muchas fotos artísticas o abstractas, que es un tema que busco yo, porque pese a que hoy en día siento que estoy buscando también un camino muy personal y que esa foto no me representa tanto, siento que tengo ese, digamos, ese deber con mi tierra de hacer ese aporte.
de todos estos Ujú, años que documentaba la cordillera, quiero dejar ese granito de arena ahí. Entonces, si yo hago fotos, si yo presento un libro con fotografía muy artística o muy de mirada muy personal, siento que la foto va a hablar mucho de mí, pero poco del lugar. Entonces ujú. no se va a cumplir lo que yo quiero, que es poner en valor el lugar. Entonces, en ese caso, la fotografía documental me sirve para eso. No quita que siga desarrollando esta mirada más personal que también estoy buscando. Entonces podemos convivir con estas dos cosas a la par sin ningún problema, porque Ujú. no hay una foto que sea mejor o peor, sino que finalmente todas van en función del camino o de la necesidad que yo tengo en ciertos minutos. Absolutamente de acuerdo. Y creo que se hace cada vez más urgente generar proyectos fotográficos que pongan en valor nuestro patrimonio natural. Creo que estamos súper al debe. Yo creo que el patrimonio es mucho más que fauna, es mucho más que Torres del Paine, perdón que lo diga, pero de verdad creo que hay muchas cosas interesantes para fotografiar y acercar a todos. Creo que vuelve a lo mismo que hablamos al principio. Aquí en Chile todos tenemos en común la cordillera y el océano, a la Ujú, espalda y hacia el frente. Entonces, hay que generar mayor acercamiento hacia estos dos elementos, que creo que es clave porque determina nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser. Entonces, absolutamente comparto tu proyecto. eh, y en mi caso, bueno, mi idea es siempre seguir trabajando en proyectos que aporten y vayan hacia allá y ojalá que seguir aportando a generar mayores preguntas, mayores inquietudes frente a los contenidos de esa fotografía para seguir ujú, aprendiendo. Actualmente estoy trabajando en un par de proyectos de exposiciones que lamentablemente quedaron paradas, incluso un proyecto con la Fundación Telefónica en ujú. Santiago, que por razones del estallido social fue uno de los edificios más damnificados, así que quedó esa exposición ahí parada. Pero sigo trabajando en distintos proyectos, va a haber que buscar nuevos formatos ahora para poder hacer exposiciones si es que no podemos ir a lugares donde todos estemos juntos. Pero en general la invitación para todos es que conozcan mi trabajo a través de redes sociales. Instagram, que es una muy buena plataforma. Trato de publicar muchas cosas ahí, obviamente no está todo, pero la gran mayoría, y también subiendo información y noticias sobre mi Ujú. trabajo, también audiovisual. Ahí son varias cosas las que también estoy haciendo. Cristian Campos Melo en mi Instagram. Y a ver si en cualquier minuto también después te cuento más o conversamos o vamos a conocer otras exposiciones que eventualmente se puedan generar o etcétera. Por ahora estamos todos detenidos, hasta los libros están medio parados, así que bueno, Ujú. solo esperar que todo pase. Bueno, colega, primera vez que me toca entrevistar a un Coleguísima, colega pero acá en estos capítulos. un periodista entrevistando a un periodista, es Claro, una ¿no? paradoja. Ya, pero fue una conversa, no fue una entrevista, fue una Es conversa. verdad, es verdad. Bueno, Oye, un Cristian, placer. igualmente, pues este espacio queda disponible para cualquier cosa en adelante que tú nos quieras contar, así que cuenta con la disponibilidad de nosotros con todo gusto. Oye, y un abrazo y felicitaciones por este tremendo proyecto. Creo que hace mucha falta más espacio que acerquen a la fotografía a todas las personas, pero más allá de la técnica, creo que es importante como buscar referentes de inspiración también, creo que es algo que todos nos cuestionamos, cómo inspirarnos para seguir trabajando. Y creo que esa inspiración está dada por la conversación, por el diálogo, por la reflexión, que es algo clave en los tiempos que se vienen ahora. Creo que gran parte de los errores que se han cometido es porque no conversamos, porque no nos escuchamos, porque sí, el mundo de la fotografía es difícil. Yo sé, hay mucha competencia, a veces hay mucha envidia. Y creo que es importante colaborar Ujú. en este proceso, especialmente si lo que hacemos con nuestras fotos es poner en valor nuestro patrimonio. Y creo que para eso tenemos que asociarnos, trabajar juntos, generar más proyectos colectivos, contactarnos, atrever a generar contactos con fotógrafos de otros países. Si la fotografía al final es una sola, bajo unas miradas particulares, pero la fotografía tiene un solo objetivo, que es poner en valor la mirada de un territorio. Sí, yo creo que todos compartimos un poco, todos los que estamos detrás de la fotografía de naturaleza, al final vamos un poco a lo mismo, a la conservación y al Absolut- cuidado del planeta. absolutamente. Un gran abrazo, Paulo. Un abrazo, Cristian. Cristian, nos vamos a encontrar pronto. Cuídate, gracias por todo. Chao, chao. Chao, chao.
Y a la gente entonces le reitero, lunes, miércoles, viernes y domingo seguimos publicando capítulos nuevos de 10 fotos de historia. Síganos acompañando, cuéntenlas a la gente que conocen para que se siga difundiendo nuestra tarea. Nos volvemos a ver muy pronto. Adiós.